Uno. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerles su asistencia a esta subconferencia Coaching Gerencial, la cual llega gracias a ustedes por medio de UVM, Universidad del Valle de México, donde quiero presentar con mucho gusto al doctor Carlos Mario Herrera Blanca, doctor en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, del Padrón Nacional de Programas de Calidad de CONACYT. Maestro en Administración de Negocios en Calidad y Productividad por la Universidad TecMilenio, maestro en Administración con especialidad en Finanzas por la Universidad de La Salle, licenciado en Comercio Internacional por el IPN y como experiencia profesional actualmente consultor de negocios y consejo independiente. A la fecha consultor y asesor capacitación, consultoría y planes de negocio con Emprendever, docente del Laureate University en UVM Campus Veracruz, director general de HMT Innovaciones, gerente general de comercializadora de carnes de Veracruz, presidente del Consejo Consultivo de OR Soluciones Integrales de Marketing SADCB, gerente de calidad y capacitación y gerente de recursos humanos de logística BTL del sureste SADCB. Doctor, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias. Vamos a trabajar el día de hoy con un tema novedoso, que es el coaching. Y vamos a hablar un poco sobre qué es el coaching gerencial. Lo primero que me encontré al estar precisamente preparando este tema es que hay dos acepciones de este término de coaching gerencial. Desde un punto de vista, tenemos lo que hace el gerente con sus subordinados o con otros colaboradores dentro de la organización, y también lo que hace un profesional independiente hacia los gerentes, y el coaching hacia los gerentes, ¿okay? Como un profesional externo que le ayuda a tomar decisiones. En este caso, esta plática la vamos a orientar en ambos sentidos, pero vamos a ir construyendo desde la base conceptual de lo que es el coaching hacia lo que es la práctica del coaching gerencial. Vamos a dividir esta plática en tres temas. Vamos a tomarnos entonces aproximadamente 1 hora 40 minutos para cubrir los tres temas. Y el formato entonces lo vamos a construir dando pausas para preguntas al término de cada tema. Comenzaremos por el principio, desde las piedritas, estableciendo qué es el coaching, qué no es el coaching, para después pasar a cómo se hace el coaching ya en la vida real y cómo se pueden entonces encontrar las mejores prácticas relacionadas con esta disciplina. Bien, comencemos con el tema 1, principios de los procesos del coaching. En primer lugar, tenemos que entender qué es el coaching, y me encontré dos definiciones bien interesantes. La primera, la que toma la norma tipo conocer, donde nos dice que es la asociación de dos personas en las que ambas comparten conocimientos y experiencia con el objeto de optimizar el potencial del asesorado y ayudar a lograr objetivos acordados. Esta es una definición práctica, es una definición sencilla, en la que se refiere a que el coaching como práctica de las empresas se practica 1 a 1, o sea, estamos hablando de un rol 1 a 1. Si tuviéramos ya 3 personas, 4 personas, ya estaríamos hablando de sesiones de capacitación o de asesoría, que es otra cosa. ¿Okay? Entonces el coaching toma este proceso individual en donde una persona llamada coach, ¿okay? Asesora a otra llamada coachee para ayudarlo a lograr sus objetivos. La segunda definición que me gustó, es que el coaching es un modelo de aprendizaje en el desarrollo de las personas. En este proceso, ¿okay? Está basado en la conversación, ¿okay? Mediante la conversación se identifican lo que llamamos puntos ciegos. Voy para allá. Estos puntos ciegos del asesorado que le impiden lograr sus sueños, sus objetivos, generar nuevas opciones de mejora, nuevas oportunidades y nuevas reflexiones. Este tema del punto ciego parte de un concepto llamado la ventana de Johari, que inventaron estos cubanos John y Harry, que precisamente habla de cómo interactúo yo con otros. Y entonces la interacción o la conversación que tenemos con otras personas, ¿okay? Parte desde un concepto que llamamos la identidad pública. Nosotros nos desarrollamos de una manera abierta con los demás, ¿okay? Y hay una parte de mi personalidad que conozco yo y que conocen otras personas. Sin embargo, hay 3 partes de mi personalidad que tienen características especiales. La segunda parte se llama identidad oculta, ¿okay? Cosas que yo conozco de mí, pero los demás no conocen de mí, ¿okay? Eso le llamamos identidad oculta. Y el que nos interesa para el coaching es esta. ¿Cuáles aquellas partes que los otros conocen de mí, pero que yo no conozco de mí? ¿Qué es la parte de mi personalidad y más específico de mi potencial?
¿okay? Que los otros o a través del sistema social yo pudiera conocer de mí, que hoy desconozco de mí. Y el modelo se completa con una cuarta, que es el inconsciente, y en donde posiblemente durante las sesiones de coaching podamos profundizar en este conocimiento de mí mismo, ¿okay? Y muy posiblemente rescatar temas ya guardados en el inconsciente y que me permitirán entonces tomar conciencia de cambios potenciales que pudiera hacer en mi vida. El coaching, técnicamente, es un medio de aprendizaje y desarrollo. Es una forma de guiar a otros hacia sus objetivos. Es un intercambio mutuo de experiencias y opiniones para obtener los resultados previamente acordados. Y es una forma de inspirar y respaldar a la otra persona. Conste que es algo positivo, es algo bien técnico, en donde el coachee no es una persona que entra a terapia, no es una persona que tiene problemas psicológicos o patológicos, sino es una persona que tiene retos, una persona que tiene potenciales, ¿okay? Y entonces el coach lo que le va a ayudar es en este sistema social, es intercambiar puntos de vista y opiniones para aprender. Y ese es el chiste fundamental. ¿Qué no es coaching? Es una sesión bien importante. El coaching no es una oportunidad para corregir una conducta o acción de otra persona. O sea, puede caer en un tema peyorativo, decir necesita sesiones de coaching cuando alguien tiene una conducta inapropiada, ¿okay? Y el coaching no es para cambiar la conducta de alguien, para corregirla desde un punto de vista valorativo, juicioso. No es una dinámica para dirigir a alguien para que haga ciertas cosas que les permitan lograr mis metas personales. O sea, no es una forma de dirección, es una forma de entender un programa de desarrollo para que otro desarrolle su potencial. Tampoco es una oportunidad de actuar como experto o el supervisor que tiene todas las respuestas. Este es a lo mejor el mayor reto que tiene el coach, de divorciarse de su rol de instructor o su rol de jefe para dar instrucciones. Y ese es uno de los grandes vicios del coaching. Nosotros tenemos entonces como coach el compromiso de ayudar honestamente, con empatía, con cierta disposición y alegría para que otros aprendan y otros logren metas significativas. Y lo más importante, el coaching no es un proceso para tratar problemas personales. Aquí usaríamos un protocolo de manejo de conflictos en donde posiblemente recurramos a un coach como mediador, pero no porque el coaching sirva para eso, sino porque las habilidades de coaching pudieran ser aprovechadas también como habilidades de moderación. El coaching tiene dentro de sus objetivos principales como dinámica de aprendizaje, pues lo que es la toma de conciencia, la identificación de potencial, la obtención o refuerzo de la autoestima, y técnicamente es en la definición de objetivos, elaboración y seguimiento de planes de acción para mejorar la actuación del coachee. ¿Okay? Entonces, este es un proceso importante en donde una persona que solicita un coaching o una persona a la que se recomienda un coaching no es porque tenga un problema, sino es porque tiene un potencial que desarrollar y a lo mejor tiene algo que aprender que le permita desarrollar mejor su trabajo o incluso su vida. Aquí me gustaría tener un momento para distinguir al coach de otras profesiones, y este es un tema muy importante porque es algo que se confunde en la nomenclatura general de las profesiones, y es bien importante hacer la distinción. El coach es una persona que me ayuda a través del diálogo a identificar mis potencialidades, a definir mis objetivos y desarrollar planes para lograrlos. Este coach, de una u otra forma, no tiene un marco de referencia que le permita dar órdenes. O sea, esa persona que me dice qué hacer, o le llamamos jefe si es un rol interno, o podemos tener otros roles externos. Por ejemplo, tenemos el caso del mentor. Un mentor es una persona que ya pasó por donde yo estoy, ya tiene la experiencia del asunto, y su contribución es más de dirección. O sea, si yo quiero poner un pequeño negocio, por ejemplo, un restaurante, y me asesoro con un restaurantero, ese restaurantero me va a decir, te va a pasar esto, esto y esto, te vas a encontrar con esto, esto y esto, y su guía, su asesoría, okay, va a ser totalmente diferente a la del coach. Un coach no evalúa si lo que estás haciendo es correcto o incorrecto, mientras que un mentor sí te dice vas bien o van. Un asesor, en otro sentido, no es una persona que tiene la experiencia, sino que tiene el conocimiento técnico. Por ejemplo, si yo quiero formar una nueva empresa, yo voy con un asesor legal, un asesor fiscal, para que me diga cuál es la mejor figura que yo puedo utilizar para constituir mi empresa. O sea, este asesor lo que me va a dar es listas de opciones y me va a decir ventajas y desventajas para tomar una decisión. Pero hay algo bien importante, no hay un proceso emocional en este proceso de decisión, que es propio de la actividad del coach. El asesor se refiere más a competencias técnicas y opciones técnicas. Un consultor, okay, es un profesional que se dedica al diagnóstico y a la solución de problemas de manera técnica.
Es posible que en el proceso de consultoría el dictamen del diagnóstico me diga que necesito un coaching o una asesoría o un curso y ya el programa de seguimiento pudiera estar involucrada con el coach. Pero el consultor, en pocas palabras, es una profesión que está relacionada en este caso con el diagnóstico y solución de problemas, más que establecer una relación uno a uno, ¿okay? Para que alguien forme el potencial y desarrolle sus metas. Facilitador e instructor se parecen, estamos hablando de las personas que dirigen un curso de capacitación, sus habilidades profesionales son parecidas, tenemos temas de comunicación, tenemos habilidades de manejo de personas, manejo de conflictos, en algún sentido hay alguna construcción de aprendizaje, pero hay una diferencia fundamental. El coach trabaja uno a uno, el facilitador o el instructor generalmente trabajan en grupos. Es posible que haya un programa de capacitación personalizado, donde el facilitador o el instructor me den conocimientos uno a uno, pero no hablamos del profesional que aprendió a manejar mi inseguridad y aprendió a manejar estas emociones que se convierten en el obstáculo fundamental para hacer los planes. Es exactamente lo que hace el coach. Entonces, coaching es una profesión particular, diferenciada a las otras, y vamos a requerir coaching cuando caemos en este tipo de situaciones. Imagínense esta situación. Tú tomas un empleo por primera vez, o te acaban de promover un puesto, o acabas de ser nombrado coordinador de una nueva área, ¿ok? Estás atravesando por un proceso de cambio. Este proceso de cambio es muy importante analizar su evolución. Cuando te acaban de dar el nombramiento, decimos que tu nivel de productividad o nivel de competencia es bajo. O sea, desconoces lo que sucede en el puesto, no tienes las herramientas y no entiendes los procedimientos porque nadie te los ha explicado. O sea, tienes unas competencias probadas por las cuales te ganaste el puesto, pero para el puesto apenas estás en formación de competencias. Pero tu moral, tu sentido de compromiso, tus emociones, estás en una situación alta. O sea, tú tienes una expectativa alta de mejores resultados. Por ejemplo, vas a tener un mejor sueldo, tienes reconocimiento profesional, ¿okay? Te van a dar la oportunidad de hacer cosas que posiblemente sean un reto, y eso te mantiene contento y alegre. Y esa es la etapa en la que encontramos a esta persona que llamamos principiante entusiasta. O sea, esta persona que acaba de recibir la oportunidad, que acaba de tener el nombramiento y demás, ¿okay? Pero no es competente porque apenas está expuesto a lo que es el puesto. ¿Qué sucede con el tiempo? Bueno, cuando tú tienes un nuevo empleo, lo normal es que te den un programa de inducción, te expliquen desde cuáles son las instalaciones, desde lo más básico, aquí está tu silla, tu computadora, este es el baño, aquí está la puerta, toma tu gafete, hasta que te comiencen a dar instrucciones a los procesos y procedimientos de tu puesto. Y te dicen, pues tu puesto es fulanito, estas son sus funciones, te dan los manuales, te dan la capacitación para que hagas las acciones, te dan instrucciones donde te dicen, tu chamba consiste en 1, 2, 3, 4, ¿ok? Y sigue este proceso y todo va muy bien, hasta que te dejan solo y te encuentras con que la realidad es más compleja que lo que dice el papel. Que lo que de repente sucede es que en la vida real no es 1, 2, 3, 4, a lo mejor es 1, 2, 2A, 3, 4A, se regresa al 2, ¿ok? Y entonces, por la complicidad de las cosas, por todos estos temas técnicos complicados que tenemos a la hora de enfrentarnos a la vida real, ¿okay? Suceden dos situaciones importantes. La primera, ¿okay? Es que comenzamos a sentir inseguridad, ¿okay? Porque las instrucciones no coinciden con la realidad. Y aquí tenemos un reto. Tenemos el reto de ir con mi capacitador o con mi jefe a preguntar, ¿okay? Y lo más probable es que me repitan las instrucciones porque esta persona no está formada en un paradigma de coaching, o yo corro en riesgo de hacer las acciones y cometo errores, y entonces estoy sujeto a una evaluación negativa. En México y en toda América Latina tenemos pues básicamente el gran trauma de qué significa reprobar una materia, qué significa fallar en un intento, un tipo de examen, evaluación. ¿Okay? Surgen emociones como miedo, inseguridad, ansiedad, ¿okay? Y todas estas situaciones lo que provocan, como pueden ver aquí en la curva, es que nuestra moral caiga, nuestro compromiso caiga, yo me sienta pues inseguro, es el término general que necesitamos identificar, ¿okay? Pero es cuando comenzamos a cuestionar el por qué estoy aquí, si vale la pena el trabajo, me siento desmotivado, comienzo a sentir ansiedad, comienzo a sentir miedo, ¿okay? Aunque mi capacidad y mi competencia productiva vaya aumentando. Yo le llamo a el bache emocional. En este bache emocional es muy importante entender que la persona que está haciendo el trabajo
no es que sea tonta, no es que tenga impedimentos al aprendizaje, ¿ok? Tiene un proceso emocional y cognitivo de aprendizaje. Y este proceso es importante de entender, porque todos pasamos por ahí. Todos vamos a tener, en este caso, para poder desarrollar seguridad, ¿okay? El hacer las cosas a pesar del miedo. ¿Okay? ¿Cómo aprendemos a andar en bicicleta? Pues subiéndonos a bicicleta y pedaleando. ¿Okay? Y es muy diferente que me dé las instrucciones o me den una demostración a estar arriba de la bicicleta, ¿okay? Con el riesgo de caerme y enfrentándome a las piedritas y a los hoyos que me pueda yo encontrar. Ahí es donde necesito el coaching. El coaching, para ser muy específico, es un tipo de liderazgo, ¿okay? Que apoya a las personas a desarrollar seguridad, ¿okay? A pesar de que ya entiende las instrucciones, pero no las ha hecho todavía con competencia. Conforme va pasando el tiempo, la persona va a desarrollar esa seguridad, va a desarrollar esa competencia, hasta que literal podamos dejarlo solo y nuestro estilo de liderazgo cambia a delegación. Pero el coaching, ¿okay? Es esta práctica de liderazgo, de este estilo concreto de liderazgo, en donde nos abrimos a entender más allá de las instrucciones, a entender que la persona, ¿okay? Tiene emociones, que la persona tiene procesos de aprendizaje, que no es un robot programable, ¿okay? Y que va a necesitar entonces de nuestro apoyo. Los actores del coaching, pues ya los mencioné hace rato como coach y como coach, ¿ok? Así se llaman. Coach es la persona con competencias necesarias para facilitar un proceso de coaching, y coachee es la persona que decide llevar a cabo el proceso de coaching para ejecutar un objetivo. Esto es muy importante. El coaching se sustenta en el fundamento de que el coachee tiene un objetivo, una meta o mínimo un problema que quiere atender. ¿Cuándo se sugiere el coaching en temas específicos? ¿Okay? Por ejemplo, cuando tenemos un nuevo integrante que necesita que lo dirijan en tareas específicas, cuando tenemos un nuevo subordinado que necesita asumir nuevas responsabilidades, este es un concepto complejo y pesado. Cuando tenemos un empleado con problemas de desempeño que necesita una guía que le ayude a mejorar, conste, no es el tema de problemas, es un tema de conflictos, es un tema de problemas, es un tema de que le falta habilidad y necesita de alguien que lo ayude para eso. Y tenemos al empleado general que lo que necesita retroalimentación y reconocimiento. Muchas de estas ocasiones se dan con la práctica del coaching. También hay que entender que el coaching no es la solución para todo. ¿Okay? Es muy importante que estos gerentes, estos directores sepan que tienen que intervenir de forma directa en lugar de mandarte con un coach, en lugar de programar una sesión para darte feedback. ¿Okay? Hay condiciones en las que tengo que intervenir en sí o sí, ¿okay? Y con una actitud de jefe. ¿Okay? Por ejemplo, cuando resulta evidente que un empleado ha violado una política de la compañía, no lo mando con un coach. O sea, literal, le hago ver a través de un feedback efectivo, ¿okay? Que está violando una política, ¿okay? Y se le llama la atención con todo el peso de la ley si es necesario, con actas de hechos, actas administrativas. O sea, una cosa no va a negar la otra. Cuando un empleado nuevo con poca experiencia requiere que alguien lo dirija para realizar una tarea, eso dijéramos, no es un tema de coaching, eso es un tema de capacitación. ¿Okay? El señor lo que requiere son instrucciones y requiere un capacitador profesional que le dé las instrucciones. ¿Okay? O cuando la persona no muestra ninguna mejora después de varias sesiones de coaching. Si tenemos una persona que por su personalidad, por sus características, por su historia personal y demás, no encuentra en el coaching una solución, ¿okay? Deberíamos entonces pensar en otros mecanismos para poder desarrollarlo, que puede ser por un lado terapia o por otro lado dictaminar efectivamente que no es competente para esa tarea y pasar al siguiente punto que corresponda según pues, el plan de recursos humanos. También dentro de este concepto hay que entender que existen diversos tipos de coaching. La primera clasificación es como dividirlo por ámbito de aplicación. Existe lo que es el coaching de vida, también llamado coaching ontológico, en donde nuestra relación más es para desarrollar objetivos personales. Es para ayudar a las personas a identificar sus potencialidades y ayudarlo a definir su autoimagen en términos de la grandeza. ¿Cómo podemos construir una grandeza? Y en muchos casos este coaching de vida nos va a interactuar con cuál es tu plan de vida, cuándo te casas o cuándo te divorcias, si me permiten el comentario. O sea, el punto está en cuáles son los objetivos fundamentales para buscar la felicidad, la realización y la grandeza personal. Todo esto es situacional. Cada quien tendrá una situación de vida, un potencial, algo que le gustaría desarrollar, ¿okay? Y para buscar esta grandeza, pues buscamos un coaching ontológico, un coaching de vida para ayudarnos en ese sentido. Un coaching, por ejemplo, profesional
para un recién egresado incluirá el ayudarlo a hacer su currículo, ayudar a definir en qué quiere trabajar, o sea, todos estos temas de construcción que les va a ayudar en su vida profesional, pero caen en el índole de la naturaleza personal. Del otro lado tenemos al coaching ejecutivo o coaching gerencial. Este está destinado específicamente para el desarrollo de habilidades y de la seguridad en el trabajo o en la empresa. Esta parte a lo mejor se complementa con el coaching de vida, pero el coaching gerencial está dirigido para el desarrollo específico de habilidades y sobre todo la competencia fundamental de hacer las cosas con seguridad. Entonces, este es nuestro campo de acción. Ahora, estos dos coaching se pueden entender también de otra manera. Podemos también entender que se puede hacer de manera directa o de manera de apoyo. Aquí la diferencia es muy sencilla. El coaching directo lo ejecuta quien tiene autoridad a hacer cambios, por ejemplo, el jefe. Entonces, si una persona presenta una habilidad en desarrollo y no tiene la capacidad de lograr los objetivos como están presentados por la dirección, ¿okay? Puede tener un coaching de desarrollo y en el coaching puede ser incluso que el jefe decida cambiar las fechas o cambiar el nivel de reto de la tarea, ¿okay? Porque es el jefe. ¿Okay? Entonces, se hace un acuerdo, se hace una especie de contrato en donde vemos cuáles son las habilidades que se tienen que desarrollar, cuál es el plan de desarrollo y cómo se relaciona esto con la consecución de las metas, ¿okay? Y el jefe puede tomar entonces una acción directa, ¿okay? Para ayudar a la persona, al coachee, a desarrollar competencias. Mientras que el coaching de apoyo, ¿okay? Lo hace una persona que no es el jefe. Una persona a lo mejor de recursos humanos, un coach declarado por la organización, un profesional externo, que no tiene capacidad de modificar las condiciones de trabajo, solo pudiera entonces actuar como facilitador. O sea, un ejecutivo que tiene problemas con su jefe, a lo mejor recurre con un coach para aprender a tratar al jefe. En este caso no podemos cambiar al jefe. Lo que podemos hacer es ayudar a la persona a aprender cuáles son los estilos de liderazgo del jefe, cuáles son sus estilos de administración y ayudar a la persona a desarrollar una relación sana con su jefe, con técnicas de comunicación, con técnicas de inteligencia emocional, con técnicas de administración, con técnicas de lo que llamamos la gestión inversa, que es un excelente tema que podríamos hablar después, para entonces desarrollar una relación con el jefe. Pero el coach en este caso no tiene poder de actuación, no tiene capacidad de cambiar la realidad del coaching, solamente puede apoyarlo de manera emocional. Para ser muy específico, ¿cuándo se da un coaching directo? Okay, pues se desarrolla para desarrollar aptitudes. Tenemos en este caso un nuevo empleado que necesita desarrollar actitudes en las cuales usted es experto y para asignarle a ese empleado otro coach que tenga aptitudes necesarias. Entonces, aquí usamos un coaching directo. Para proporcionar respuestas. O sea, habrá personas que necesiten que le expliquemos cuáles son, por ejemplo, las estrategias, la filosofía, nuestra forma de actuar. Ok, eso es un coaching directo. O para instruir, en este caso, cuando necesitamos que una persona encuentre una forma más directa de realizar una tarea, pudiéramos entonces asignarle un coach que le dedica básicamente cuáles son las cosas que se necesitan hacer, pero que en el proceso de hacer a lo mejor se encuentren nuevas formas de hacerlo y tengamos que cambiar incluso los procedimientos y las formas. Eso sería un ejemplo de coaching directo. Un coaching de apoyo, por ejemplo, facilitar la resolución de problemas. Es muy importante el sistema social para escucharme a mí mismo, hablar de los problemas y encontrar de las posibles soluciones, y eso podríamos entonces entender a través de un coaching de apoyo. Podemos ayudar a un empleado a fortalecer su confianza en sí mismo a través, en este caso, de reforzar sus logros, reforzar sus éxitos, reforzar su autoestima, alentar a que los demás aprendan de sí mismos, ¿okay? O servir como recurso para los demás. En este caso, el coaching de apoyo lo haríamos a través de coaches, a través de personal de recursos humanos, a través de pares, a través de otros puestos, ¿okay? Para que podamos entonces entender procesos de aprendizaje. En un sistema de calidad ISO 9000, por ejemplo, ¿okay? Las auditorías se hacen a través de pares, ¿okay? Y entonces si yo quiero evaluar el desempeño con fines de mejora del gerente de la sucursal de Villahermosa, pues le mando como auditor al gerente de la sucursal de Veracruz y a ver cómo entre ellos construye un nuevo conocimiento. Entonces, esos tipos de coaching de apoyo en donde no tenemos capacidad de cambiar las cosas, pero sí aprender, ¿okay? Es valiosísimo para nuestras organizaciones. Es muy importante entender que el coaching, como un diálogo y una interacción entre un profesional llamado coach y una persona que necesita esta asesoría, parte de los conceptos psicológicos de la psicología humanista, de la psicología transpersonal, de la programación neurolingüística y otras corrientes de la psicología. Entonces, tenemos que entender desde el principio
que las personas funcionamos en varias dimensiones y que hay dos recursos fundamentales que tenemos que rescatar de lo que es la persona como su esencia. En este caso, el primer componente que tenemos que conocer es que todos los seres humanos tienen el poder y la libertad de decidir. ¿Okay? La decisión como ejercicio de la voluntad, ¿okay? Es una característica intrínseca a la naturaleza humana. Y la otra es la conciencia. La conciencia como nuestra capacidad de percibir y de operar ciertas formas de datos y ciertas formas de conocimiento, ¿okay? Es, dijéramos, limitada en mayor o menor grado entre las personas. Y entonces, entre nuestra capacidad de decisión y nuestra conciencia, ¿okay? Deberíamos entonces comenzar a tomar conciencia de nuestras necesidades y a tomar decisiones para crecerlas. Y entonces vamos a establecer una relación directa entre la situación en la que estoy y mi conciencia de la situación en la que estoy y cuáles en este caso mis deseos, mis metas, mis añoranzas, ¿okay? Y las decisiones que tengo que tomar para lograr esos. La otra parte de este concepto está en que todas las personas trabajamos en estas 4 dimensiones mínimo. O sea, estamos hablando de la dimensión del cuerpo, del corazón, de la mente y del espíritu. Todos los seres humanos tenemos un cuerpo que va a tener necesidades y también tiene potencialidades, un mundo emocional, un corazón, que lo podemos decir en la metáfora, y así nos vamos a estas 4 dimensiones. Y de estas 4 dimensiones, los seres humanos tenemos necesidades. En términos genéricos, cuando hablamos del cuerpo, tenemos la necesidad de vivir y con todos sus componentes, ¿okay? Comer, respirar, caminar, dormir, etc. ¿Okay? El corazón tiene la necesidad de amar, y hay una muy específica dentro de las organizaciones. Tenemos la necesidad de sentirnos reconocidos o amados. ¿Okay? En la mente tenemos la necesidad de aprender. Y en el espíritu también tenemos una necesidad, que es que lo que hagamos tenga sentido y significado para nosotros. La necesidad de hacer que las cosas que hagamos contribuyan, que lo que hagamos tenga sentido para alguien. Empecemos por nuestra familia, empecemos por nuestra sociedad, nuestra casa, nuestra empresa. ¿Okay? A ese grupo de necesidades en lo general le decimos dejar un legado. Bueno, pero por cada una de estas dimensiones, los seres humanos también tenemos formas de inteligencia. El coaching específicamente se va a sustentar sobre las 3 dimensiones inferiores, corazón, mente y espíritu, en donde la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual, que es una forma de ellas, ¿okay? Se volvería parte fundamental del material de trabajo con el que vamos a trabajar como coach. El hecho de reconocer y utilizar la inteligencia nos va a permitir transformar nuestras necesidades en talentos. Y entonces ahí, cuando hablamos de cuál es el objetivo básico del coaching, pues será ayudar a la persona a establecer disciplina, ayudar al coachee a despertar la pasión por lo que hace, ayudar al coachee para desarrollar una visión amplia y clara de lo que está haciendo y cuál es el futuro de lo que está haciendo y las consecuencias de hacerlo, y lograr que tenga conciencia de que lo que está haciendo tiene sentido, tiene trascendencia, que lo que está haciendo vale la pena hacerlo. Y entonces, esta es, dijéramos, la chamba fundamental del coaching, de identificar a nivel personal cuáles son sus necesidades y sus talentos y utilizar sus inteligencias para desarrollarlo. Y acabo de decir algo muy técnico y déjenme entonces desglosarlo. Como dije, el coaching, al final de cuentas, es ayudar a una persona a utilizar su inteligencia emocional para desarrollar cosas. Entonces, entendemos por la inteligencia emocional simplemente por la capacidad que una persona tiene de percibir, comprender, manejar y utilizar emociones con eficiencia, ¿okay? Para generar resultados positivos. Es dato fundamental el de reconocer que en la naturaleza humana, ¿okay? Existen emociones, que las personas no podemos existir separadas en nuestras emociones, y que es el mundo emocional el que va a producir el reto principalmente para poder desarrollar nuestras actividades. La inseguridad, la ansiedad, el miedo, incluso en otro sentido, el aburrimiento y demás, son temas emocionales, que es principalmente a lo que necesitamos poner atención. La chamba del coach será poder conectar las metas, que son temas intelectuales, temas de visión, temas de la mente, con la pasión de hacerlo, con el sentido y significado de hacerlo.
esta conexión emocional es lo que finalmente producirá la motivación y lo que en esencia está buscando el coach, despertar el fuego interno, ¿okay? Para que las personas logren sus metas a través de un proceso de desarrollo, aprendiendo en este proceso, ¿okay? Y superando estos retos emocionales a los que nos estamos refiriendo. Específicamente en el trabajo surgen muchas emociones. Y aquí este modelo me encanta, para quienes hayan estudiado lo que es la teoría del flow. Tenemos que entender que en la empresa lo más importante y lo más común es que tengamos retos. Y estos retos pueden ser desde la simple motivación o ambición de crecer, ¿okay? Hasta superar las grandes presiones que nos da la cuarta transformación, Trump, China, el COVID y todos estos elementos. La otra variable es cuál es el nivel de habilidad o conocimiento dominado por la persona. Y aquí entonces tenemos 4 posibles situaciones. Situación número 1, que el reto es muy alto en su dificultad y la persona no cuenta con las habilidades para manejarlo. Las emociones relacionadas con esta situación va a ser de ansiedad, miedo, inseguridad, ¿okay? Y ese va a ser el principal reto que va a tener el coach en este caso. Si tuviéramos un coaching directo, posiblemente lo que podamos hacer es disminuir el grado de dificultad del reto para facilitarle las cosas al coachee. En un coaching de apoyo esto no se puede hacer, el reto va a permanecer y necesitamos ayudar al coachee no solo a aprender, sino a sobrellevar sus emociones negativas. En el otro extremo, tenemos que en una situación de dificultad de reto bajo y habilidad de conocimiento alto, produce aburrimiento. O sea, la gente que tiene 30 días para hacer un día, hacer una actividad que la hace en un día, se aburre. O sea, un trabajo rutinario, un trabajo que ya no requiere de un esfuerzo y demás, aunque va a producir una emoción negativa en otro sentido, una emoción de apatía, una emoción de bajo interés, una emoción incluso de rencor por estar aislado, cosas por el estilo. Lo ideal es encontrar un balance entre estas dos situaciones y ese es un tema tanto de liderazgo como de coaching. Será chamba de los jefes, ¿okay? Balancear el reto con el conocimiento para que realmente la persona tenga una sensación de motivación, de tener una meta que sí puede lograr, ¿okay? Y también va a ser, en este caso, un tema para el coaching de apoyo, para ayudar a las personas a manejar y sobrellevar sus emociones para regresar a ser productivo y a regresar a la búsqueda de las soluciones que tienen en el trabajo. Y entonces, entendamos que el proceso básico de coaching es un proceso que se puede dar en 3 dimensiones. Y estas se relacionan otra vez con el mundo intelectual y el mundo emocional. Cuando una persona tiene un problema, un reto, ¿okay? Pues está buscando una fórmula, está buscando una estrategia, está buscando una solución. Y entonces el primer nivel de trabajo propuesto es el nivel mental. Dice la filosofía del conocimiento que viene desde Einstein, que el problema no puede ser solucionado en el nivel de conocimiento en el que fue generado. Resolver un problema significará atender un proceso cognitivo, ¿okay? Para encontrar cuáles son sus causas y entonces establecer una propuesta de solución. Si el problema en este caso puede resolverse de manera lineal, pues no hay reto, no necesitamos en este caso un coaching. Entonces, cuando una persona tiene una problemática y requiere aprender algo, pues lo que necesitamos es trabajar en el nivel mental y la chamba del coach es trabajar con mente abierta, trabajar con entender y comprender las opiniones y el nivel de conocimiento que tiene, en este caso, nuestro coaching, ¿okay? Para poder ayudarlo a aprender y ayudarlo, en este caso, a desarrollar una solución. El problema con la realidad es en las empresas, que no todos se encuentran con esta mente abierta y muchas veces se encuentran con lo que llamamos juicio de valor, ¿okay? Con un lenguaje sentencioso, un lenguaje juicioso, en donde afectamos emocionalmente a la persona y entonces nos bajamos un nivel más, ¿okay? Imagínate, por ejemplo, que alguien hace una propuesta en el trabajo, ¿okay? Y de repente alguien opina que es una mala propuesta y que eso no debe hacerse. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es tu reacción emocional ante este tipo de juicios? ¿Okay? Para las personas que tienen cierto nivel de madurez, pues será un reto emocional a ver cómo te convenzo, ¿okay? Pero si repartidamente tenemos esta forma de invalidación, ¿okay? La persona cae en una situación emocional, una situación de miedo, de ansiedad, ¿okay? Que va a requerir un apoyo. La chamba del coach, otra vez, es recibir a esta persona con corazón abierto,
En lo que estamos en este caso es ayudarlo a entenderse y ayudarlo a manifestar esas emociones de una manera controlada para que pueda regresar al nivel mental a buscar en este caso la solución. En esencia, lo que estamos buscando en el trabajo del coaching es descubrir la realidad y establecer una conexión entre el coach y el coachee, y a nivel interno, el coachee con sus propias emociones, con sus sueños, con sus aspiraciones, con sus pasiones, para que entonces podamos encontrar el factor emocional que nos permita promulgar el cambio. También puede ser el caso que ante muchos problemas y muchas situaciones negativas, las personas decidan ya no estar en la relación. Es posible, me ha tocado muchos casos de coaches que llegan no con la intención de resolver un problema, sino con la intención de resolver una situación en donde su decisión preliminar es dejar la relación, renunciar y cosas por el estilo. No ha tomado la decisión, pero lo ha pensado. Entonces, una persona que está en este proceso pudiera entonces a través de un coaching retomar a través de lo que es la voluntad abierta, la decisión de continuar con el trabajo, buscando soluciones y buscando, en este caso, las respuestas que está buscando a sus problemas, a través, insisto, de descubrir la realidad, establecer una conexión y promulgar el cambio. Entonces, chamba fundamental del coach. Abordar las relaciones con el coaching con mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta para identificar cuál es el nivel de trabajo de acuerdo al problema que manifiesta el coaching, para entonces establecer cuáles son las acciones que vamos a tener que implementar para poder devolver a la persona hacia lo positivo, hacia la productividad, hacia la creatividad, hacia la innovación. Una persona que se siente marginada y desvalorada, va a sentir una emoción que no le permite ser creativo, que no le permite ser productivo. Y eso también va a ser una chamba de coaching. Conste que no es terapia. O sea, no se trata de que vamos a tratar la depresión y vamos a tratar el problema de, a lo mejor, de una situación extrema en donde te perdimos a un familiar y cosas por el estilo, que es más tema de psicología. Aquí lo que tenemos que entender es que existen emociones relacionadas con el trabajo, y el coach lo que va a hacer es ayudarme a entender esas emociones y a trabajarlas y procesarlas para poder continuar a nivel mental buscando las soluciones creativas a los problemas. Y dentro entonces de esta práctica, el coach debería respetar un código de ética que, dependiendo de cuál es el estándar en el que te quieras certificar, va a variar, pero en pocas palabras, el coach tiene que seguir estos principios. Primer principio, el coach no enseña, el coach facilita. El coach no es un maestro, no es un instructor, no es un jefe. El coach es una persona que me va a ayudar a escucharme a mí misma y a analizar de manera lo más objetiva posible los problemas y manejar las emociones que estén involucradas en eso. Otra, el coach no define los patrones de lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo. Es muy importante cuando hablamos, sobre todo en el coaching ontológico, tus metas son tus metas, tus ambiciones son tus ambiciones, y no tengo por qué juzgarte al respecto. Entonces, el coach debería ayudarte a poner las cosas en su lugar desde tu marco de referencia, desde tu marco de valores y lo que tú consideras importante. Y en una relación de coaching, el coach no es el que establece los objetivos. Los objetivos se establecen como mutuo acuerdo entre coach y coachee, preponderando los objetivos del coaching. Lo que sí es muy importante entender es que el coaching es una práctica que debe conducir al éxito, a la autonomía, a la autorrealización y a la actuación profesional organizacional. Quiero rescatar el tema de autonomía. El coach, de maneras preponderante, ayuda a desarrollar las habilidades y la confianza del coachee para que no se vuelva dependiente. O sea, la idea fundamental del coaching es ayudar a la persona a que sea capaz de tomar decisiones de manera segura sin tener que preguntarle a alguien acerca de esta decisión o algo. El chiste es desarrollar esta autonomía que lleve a una consecución de la autorrealización y que entonces regrese la pasión y el entusiasmo en el trabajo. Y pues estos son los principios de coaching. Entonces me gustaría aquí abrir la primera sesión de preguntas. Steve, ¿me dices cómo lo hacemos? Claro que sí, maestro, con todo gusto. Si quiere, yo lo apoyo. ¿Sí? Vamos a ver por acá. Dice así, buenas tardes, la presentación será compartida. Sí, estimados asistentes, la presentación será compartida con todo gusto. Comenta por aquí Martín, ¿los grupos de autoayuda, coaching, son estafadores? Buenísimo. Dijéramos que
A mí en lo particular no me gusta llamar a los grupos de autoayuda coaching. Los grupos de autoayuda son una técnica psicológica que está inspirada desde el psicoanálisis y la psicología humanista, ¿okay? Para crear las condiciones sociales para que una persona pueda superar algún impedimento o alguna acción. Es un método que en lo personal no lo aconsejo como primera intención, salvo que sea una terapia. Ahora sí ya caemos en el tema de terapia para tratar algo donde necesito el apoyo de un grupo. Entonces, si yo tengo problemas de adicción, dígase al tabaco, al alcohol o cualquiera de estas cosas, a las relaciones tormentosas, al sexo desmedido, no sé cuántas otras han aplicado, ¿okay? Yo te recomendaría un grupo de autoayuda, pero no dejar de margen, ¿okay?, al coaching. Dentro de los propios grupos de autoayuda, las mejores prácticas mundiales designan a alguien llamado padrino, ¿okay? Y este padrino actúa en algunas condiciones como coach. Y es muy importante entender que las prácticas son parecidas, pero no necesariamente son idénticas. Y necesitamos ahora sí informar al coachee de sus derechos, ¿okay? Y sobre todo informarle que la intención es desarrollar autoestima, autorrealización y autonomía. Si se hace dependiente el padrino, no está cumpliendo con el objetivo. Entonces, para mí los grupos de autoayuda son más un tema de tratamiento psicológico, no es coaching. ¿Sí? Gracias, doctor. Gracias. La siguiente pregunta es de Gabriela. Dice, ¿cuál es el tiempo estimado que el colaborador debería usar la curva de aprendizaje? Buenísimo. Desde que te contratan hasta que tienes completo dominio del puesto, lo ideal debería ser un programa de 3 meses. Entonces, este bache emocional, estoy seguro por experiencia de muchos años, que lo vas a comenzar a sentir en la tercera, cuarta semana, y es cuando más vas a necesitar de este tipo de apoyo. Puede darse un proceso acelerado cuando la persona ya ocupó puestos similares en otras organizaciones, pero es ignorante en lo que pasa aquí, el proceso puede tardar menos, o puede tardar más si pasa al revés, de que yo promoví a alguien de un nivel inferior a un nivel superior, ¿okay? Y va a necesitar a lo mejor hasta 6 meses para poder tener seguridad en lo que está haciendo. Lo normal es hacer un plan a 3 meses para ello. Steve. Gracias, doctor. Comenta por aquí anónimo, una persona anónima dice, ¿qué hacer en situaciones de violencia y segregación laboral reales, pero que la empresa quiere manejar como problema de manejo de emociones? ¿De quién es víctima de ello? Esa es una pregunta pesada, fíjate. Para empezar hay que ver cuál es el marco legal. Uno tiene, en este caso, al amparo de la ley y al amparo de las normas, pues el derecho precisamente a tener un trato digno, un trato no discriminatorio y no tener abusos, incluyendo el abuso sexual en las empresas. Entonces, si bien las organizaciones estamos en un proceso de aprendizaje, lo primero que debería tener la organización es un mecanismo de denuncia, que puede ser anónimo o no, ¿okay?, para que el área de recursos humanos tome cartas en el asunto al respecto. Yo estoy de acuerdo con que no debería tomarse solo como un tema emocional, aunque vamos a tener temas emocionales. Y para los casos, en este caso de abuso psicológico y abuso, incluso en este caso acoso sexual y otros temas de bullying, okay, incluso yo recomendaría terapia con un psicólogo. De ahí hay que ver nuestra realidad. O sea, si yo como coach profesional independiente te estoy tratando a ti pues como coaching para desarrollar, y surge en el coaching pues la realidad de que estás teniendo acoso en el trabajo, acoso, discriminación y demás, pues las recomendaciones son delicadas porque involucran incluso responsabilidades legales. Entonces, yo me tomaría el tiempo para hacer un diálogo, para entender las situaciones y condiciones en el trabajo, determinar qué es lo que el coachee puede o no puede hacer, ¿okay? Y sobre eso entonces dar recomendaciones directas al coachee o a la empresa, si fuera el caso, un contrato directo con ellos. Sí es un gran reto en México. Desde la formulación de la NOM 35 se ha estado pues tratando de atender esos problemas, pero todavía estamos aprendiendo y definitivamente hay muchas áreas de oportunidad, sobre todo en empresas familiares, donde los tratos pues a lo mejor son con la administración tradicional de gritos, órdenes y amenazas.
Entonces, sí es un tema complejo y este sí es un tema de coaching, pero insisto, para una buena plática, a lo mejor de varias sesiones. Sí. Gracias, doctor. Por aquí había una muy buena pregunta. Comenta Luis, ¿qué diferencia considera que hay entre un líder y un coach? Coaching es un tipo de liderazgo, que eso es muy importante entender. O sea, técnicamente no hay diferencias. Las diferencias están en los roles. Es muy probable que el líder sea un concepto genérico y coach es un rol, así como hay un rol de jefe, un rol de subordinado, un rol de staff, un rol de asesor. Entonces, el coaching en términos muy específicos es un estilo de liderazgo en que damos preponderancia al apoyo emocional y a la construcción de aprendizaje para lograr resultados. Hay otros estilos de liderazgo, por ejemplo, el de dirección, el de delegación, el autoritario, el democrático, el paternalista, etcétera, que no son coaching. Pero todos los estilos relacionados con el entrenamiento de habilidades y el desarrollo, en este caso de la seguridad, es un estilo de liderazgo llamado coaching. Perfecto, doctor. Por aquí dice Chris Anguiano, ¿cuánto tiempo toma regularmente una relación de coaching? ¿Hay un mínimo o un máximo? Fíjate que esa pregunta dependerá de varias cosas. La primera es el grado de satisfacción del coachee con el coaching. Para mí, si tienes 4 sesiones y no tienes resultados, pues será como tema de revisar el asunto del contrato. Y yo he tenido relaciones de coaching hasta de 2 años, pero no porque la persona esté orbitando en el mismo tema, sino porque hicimos un planteamiento, se logró un resultado, se lo puso un objetivo, se fue llevando en varios niveles, ¿okay? Y sobre eso pues fue subiendo de nivel. En este caso, para ser más específico, yo me dedico a lo que se llama coaching de negocios. Involucra las prácticas de coaching, ¿okay? Pero para tomar decisiones financieras. Y yo me trato principalmente con emprendedores o con directores generales de las empresas. Con estas dos personas que traté más de 2 años el coaching, ¿okay? Llevamos su empresa desde ser una micro hasta ser una empresa grande con 5 sucursales, millones y millones de pesos en ventas y demás. Y entonces los retos de las habilidades, pues las primeras veces eran cómo coordino mi grupo de trabajo, cómo creo manuales de organización, etcétera, hasta que llegamos a un tema de cómo trato con el mercado de derivados y cómo tomo decisiones de financiamiento y mi plan de negocios. O sea, mientras haya un contenido diversificado, la relación puede irse prolongando. Y ahí tengo una consideración importante que es el código de ética del coach. Si nos metemos en un tema del que no sé, es mi responsabilidad decir, ahí no te puedo guiar. Eso es un tema muy, muy importante de reconocer que también los coaches estamos especializados en ciertos temas, ¿okay? Y tenemos limitaciones. Steve. Perfecto, doctor. Doctor, vamos a pasar a la última pregunta de este tema para poder avanzar. Gracias. Y hay por aquí una muy buena pregunta. Dice, ¿cómo se ayuda a un trabajador negativo que se incluyó a un grupo conflictivo y no entiende que lo que está tratando de, no se le entiende que se le está tratando de ayudar? Ok. Yo te recomendaría usar la filosofía del puercoespín, literal, de saber cómo lo agarras sin espinar. A veces hay que ponerse guantes y tener un tacto muy, muy adecuado. Segundo tema es evidencias. La principal causa del problema aquí es la falta de conciencia entre la relación de las conductas con los resultados. Por lo tanto, la cultura de evidenciar de manera objetiva las cosas pudiera ser útil. Videos, testimonios o cosas por el estilo. Y el tercero es, antes de meter el programa de coaching, trabajar con el protocolo de manejo de conflictos, en donde primero ponemos en conciencia a la persona de lo que está haciendo y si está de acuerdo que necesita un coaching, entonces lo veríamos por allá. Si no, lo manejaríamos con el protocolo de manejo de conflictos, ¿okay? Haciéndole ver cuáles son los inconvenientes que está haciendo, ¿okay? Y poniéndolo en conciencia de las consecuencias que incluso pueden llegar a nivel legal, insisto, con actas administrativas y demás. Aquí es muy importante entender que el manejo protocolo de conflictos es 1 a 1. No se vale hacerlo en público, no se vale exhibirlo, no se vale, por ejemplo, grabarlo así como el Big Brother y después exhibirlo como ejemplo negativo, algo por el estilo. Tiene que ser un protocolo profesional.
antes del coaching. O sea, el coaching ya será la solución, pero si la persona no está en conciencia que él es el problema o que él tiene un problema, no va a querer entrar al coaching y va a ser totalmente improductivo. Bien, si están de acuerdo, seguimos. Tema 2. El coaching como actividad profesional requiere, en este caso, un seguimiento profesional, y para eso entonces usamos un método que está basado en este proceso. El coaching entonces sigue un proceso de 4 pasos: diagnóstico, planeación, acción y evaluación. Para el diagnóstico, tenemos que entender que hay requisitos preliminares, o lo que llamamos un diagnóstico preliminar. ¿Cuándo definimos que alguien tiene la necesidad de un coaching? Pues cuando tiene problemas para llevar a cabo su trabajo, o cuando se siente aburrido a causa de la rutina. O sea, conste que aquí todavía no estamos implementando el proceso de coaching, sino estamos identificando de aplicar un coaching. En este caso, la recomendación será primero comprender a sus subordinados directos, la situación y sus aptitudes. Paso 1, observar sin juzgar. Y aquí quiero hacer una expansión a continuación de qué significa juzgar prematuramente. Y sobre todo usar un lenguaje juicioso. Esta es una situación que debemos evitar. Entonces, primer punto, observar. 2, escuchar activamente. Y 3, formular preguntas. Preguntas que puedo contestarme yo como jefe o puedo preguntarle directamente al subordinado en condiciones de aislamiento 1 a 1, haciendo estas preguntas. ¿Qué es lo que la persona hace o no hace de manera eficaz? ¿De qué manera afecta el comportamiento de la persona a su capacidad de lograr los objetivos individuales o grupales? ¿Qué impacto tiene ese comportamiento sobre los demás integrantes del equipo? O sea, en pocas palabras, el diagnóstico preliminar consistirá en identificar una habilidad o una actitud que podemos perfeccionar en un subordinado de manera directa o de manera indirecta. Aquí es muy importante a la hora de exponerle a este subordinado, incluso a nuestros jefes, la necesidad de coaching, evitar el juicio con actitud de sentencia. Voy a leerlo literalmente. Un ejemplo de actitud de sentencia. Dice: después de observar una reunión del equipo, se concluye que uno de los subordinados es dominante, no respeta a los demás del grupo y pone obstáculos a los valiosos aportes que los otros integrantes hacen. Aquí lo que estamos diciendo es el mal. Entonces, lo que recomendamos una redacción en actitud de observación, en donde diríamos algo así. Después de observar una reunión del equipo, se observa que un subordinado interrumpe a menudo durante las reuniones y que los otros empleados se quedan callados o hacen escasas contribuciones. O sea, la diferencia entre una observación objetiva y una sentencia subjetiva está en la interpretación. Aquí lo que necesitamos es ser muy cautos en presentar observaciones tanto a los jefes que van a autorizar tiempo para el coaching como al coachee, para que no se sienta agredido. Lo que queremos es mejorar, no lo que queremos es invalidar. Otra parte del diagnóstico preliminar que tendría que hacer todo jefe es analizar el comportamiento propio. Es posible que las personas tengan un comportamiento negativo en reacción a mi comportamiento. Y entonces, aquí tengo que verificar si no soy yo parte del problema o no soy yo el que está generando el problema del conflicto, con expectativas poco realistas, con sentimientos que interfieren, con no prestar a escuchar, con no reconocer las buenas prácticas, con no dar un buen ejemplo, con llegar de mal humor, con desquitarme de lo que pasó en mi casa, lo que pasa aquí en la empresa, cosas por el estilo. O sea, parte de concluir que alguien necesita un coaching tendrá que ver, paso 1, definir que verdad existe una conducta que está basada en una actitud o una habilidad que puede mejorarse, y segundo, que no es causada por el propio jefe. Porque entonces el subordinado va a ver al coaching como un castigo. O sea, le va a decir, ok, tú me causas el problema y soy yo el que tiene que tomar la mejora. ¿Por qué no tomas tú el coaching? ¿O por qué no tomas terapia? Y le vas subiendo de nivel. Ya que tenemos entonces acordado que sí necesitamos un coaching, lo que sigue entonces es determinar cuáles son las metas de este proceso de coaching. Y estas metas son negociadas entre el coachee y el coach. Entonces, para lograr estas metas, el primer tema es establecer un diálogo sobre las observaciones enfocándose en los hechos, proporcionar retroalimentación sobre los efectos de ese comportamiento y hacer preguntas para llegar a un acuerdo de significados. Hace un momento me preguntaban, oigan, tenemos una persona conflictiva dentro de un equipo.
es consciente que es conflictivo, tiene motivos para ser conflictivo, tiene comportamientos que podamos observar y podamos escribir sin agregarle un juicio y demás. Okay, entonces podríamos comenzar a identificar que alguien tiene, en este caso, una necesidad de coaching, y entre coach y coachee tienen primero que estar de acuerdo en que efectivamente ese es el problema a atender. Lo segundo que tenemos que hacer, perdón, esa es una conclusión bien importante. En una relación de coaching no es el coach el que establece los objetivos. Entonces, esto ya lo habíamos dicho en el código de ética, es muy importante entender. O sea, si alguien, alguna empresa me envía a una persona para que yo lo cambie, ¿okay? Mi código de ética me exige decirle, ese no es el propósito del coaching, ¿okay? Una persona no solo tiene que estar de acuerdo en el problema, sino tiene que estar de acuerdo en la solución, ¿okay? Y es el coachee el que establece realmente los objetivos. Y entonces, es muy importante entender que el diagnóstico tiene que ser bajo el entendimiento que los dos estemos de acuerdo. Lo que sigue, entonces, es, en la medida de lo posible, definir claramente el problema a resolver. Y yo los invito siempre, cuando tengamos temas técnicos, humanistas, utilizar instrumentos de diagnóstico que permitan cuantificar ese problema. Déjenme ponerles... Estimados asistentes, unos minutos, por favor. Al parecer se perdió la conexión. Demos un minutito, por favor. Listo, maestro. Por ahí se perdió un poquito la conexión. No se preocupe. Aquí estamos, aquí estamos. Perfecto. Pues si me permites compartir esto. Estaba yo en esta, ya se puede ver, sí. Sí, maestro, adelante. Excelente. Por ejemplo, tengo aquí un cuestionario. Este es un cuestionario en línea que hablamos del test de habilidades directivas. Y aquí no lo voy a realizar ahora, sino lo que quiero mostrarles es que existen ya instrumentos en donde podemos, a través de este tipo de preguntas con escalas estimativas y demás, que podemos tener un diagnóstico profesional. Y esta es la parte interesante en donde cuando procesamos ese diagnóstico, lo que podemos encontrar a nivel individual es cuál es el nivel de desarrollo que tenemos de alguna habilidad o algo, y a nivel grupal saber cómo andamos. Entonces, por ejemplo, tenemos que un grupo, en este caso es un grupo de estudiantes de maestría, pero podría ser ejecutivos de una empresa, pudiera ser diferentes personalidades en alguna organización, que presentan un perfil, que en este caso un diagnóstico grupal. Nosotros diríamos, para esta organización, si les fuéramos a dar un programa de capacitación basado en esta detección de necesidades, diríamos, empecemos por el manejo del estrés, por resolución creativa de problemas y por el trabajo en equipo. O sea, ese es un tema grupal. Pero cuando vemos el desarrollo individual, vemos que del total del grupo existen personas que tienen un perfil inferior, un perfil de debilidades, un perfil por abajo del promedio. Y lo que seguiría entonces, pues será identificar quiénes son estas personas en concreto. Por ejemplo, aquí el caso de Marisela, vemos que está por arriba del promedio, el grupo está en naranja y la persona está en azul. Y entonces
Si fuéramos a trabajar con Marisela, diríamos, Marisela, motivar a los demás es una habilidad que en tu caso particular es diferente del grupo. O si cambiamos de Marisela a otro, al azar, pues diría aquí Lourdes. Lourdes presenta un promedio general muy alto. Manejo de conflictos es, dijéramos, el que está por debajo del grupo, pero no mucho. Lourdes no tiene necesidades de coaching. O diríamos, en el caso de Asunción, Asunción también presenta un perfil superior al grupo. Ella tampoco tiene necesidades de coaching. César, en cambio, por ejemplo, se ve que desarrollo de autoconciencia es un punto que a lo mejor pudiéramos trabajar. Y a través, entonces, de instrumentos como estos, pudiéramos establecer cuáles específicamente las necesidades de coaching. Y estos instrumentos son muy interesantes de utilizar porque me dan al mismo tiempo la medida del problema y el posible indicador para usar como objetivo. Entonces, una cosa es nuestra visión natural o subjetiva de percibir las cosas, y otra es un diagnóstico de qué necesito desarrollar. Por ejemplo, específicamente de habilidades directivas, pues decimos, este modelo de 11 variables me dice que las habilidades directivas consisten en desarrollo de autoestima, manejo de conflictos, manejo del estrés, liderazgo positivo, y este tipo de prácticas podemos medir qué tan están desarrollados y podemos entonces diseñar estrategias para aprender específicamente esas cosas. Quiero dejar muy en claro que el coaching, sobre todo el coaching de apoyo, trata principalmente en desarrollar habilidades, no de resolver problemas puntuales. Los problemas puntuales los recibe el consultor. Entonces, si un coachee, por ejemplo, tiene debilidades en la solución de problemas, lo que necesita el coaching es cómo aprender a analizar y hacer propuestas de solución de problemas. O sea, el diagnóstico debería dirigirse a un área técnica de la capacitación que tiene necesidades individuales y que además tiene componentes emocionales para que entonces proceda efectivamente lo que es un coaching. Ya que tengo identificado el problema, ya que tengo mi diagnóstico, lo que sigue entonces es formular metas. ¿Okay? Y entonces en esas metas del proceso de coaching deberíamos programar sesiones con horario y lugar adecuado. ¿Okay? Entonces en este caso muy particular debemos identificar las áreas que necesitan ser tratadas, que tenga en mente los resultados que se desean obtener, establecer claramente el propósito, los parámetros de cada sesión y pensar con antelación cuáles son las posibles dificultades y qué maneras se superarán. O sea, literal lo que vamos a desarrollar entonces es un plan con un objetivo general, con un programa de sesiones donde cada sesión tendrá entonces un objetivo particular, ¿ok? Y para lograr cada objetivo particular, entonces necesitaremos identificar pues cuáles son las herramientas y cuáles son las acciones que se van a hacer en el coaching. Como modelo general, el coaching propone ayudar a la persona a cambiar su estado actual a un estado deseado. Estos dos puntos me van a dar mi planeación. O sea, estos dos puntos van a definir cuáles son mis objetivos. Pero las acciones, por ejemplo, convertir los problemas en oportunidades, aprender a utilizar la mente con eficiencia, descubrir estrategias para conseguir los objetivos, aumentar los recursos y habilidades, mejorar tu bienestar y calidad de vida, ¿okay? Son las acciones que haríamos en las sesiones. O sea, si una persona, por ejemplo, está en conciencia que su actitud produce conflictos, vamos entonces a ayudarlo a mejorar su actitud, a mejorar su autoestima, a mejorar su comunicación, a mejorar su manejo de conflictos, a tener mejores herramientas de negociación, ¿okay? De tal forma que a través del aprendizaje de algo supere este aspecto negativo que quiere tratar. El coaching, en lo preferente, se debería definir en positivo. O sea, más que decir la persona debe dejar de ser conflictivo, deberíamos decir la persona desarrollará una capacidad de negociación y manejo de objetivos superiores, una persona administrará mejor su tiempo, una persona tendrá mayor asertividad en sus comunicaciones y cualquier otro de estos ejercicios que nos ayude a desarrollar este estado deseado. Y por eso el plan se centrará en las sesiones donde se ejecutarán las acciones de coaching. Dentro de esas acciones, pues hay que escoger o seleccionar qué herramientas de coaching podemos utilizar, y ahí vemos una larga lista, ¿no? O sea, hay libros y libros que tienen diferentes propuestas, ¿ok? Por ejemplo, podemos usar estas autoevaluaciones con que acabo de mostrar,
el contrato de coaching en sí mismo es una herramienta que debemos usar en la primera sesión, pero de ahí tenemos diferentes elementos. Podemos hacer una línea de tiempo, podemos hacer un anclaje, podemos hacer una risoterapia, son temas emocionales, podemos hacer un desahogo si la persona está estresada, ansiosa, podemos utilizar una ventana de Yohari para hacer un ejercicio de toma de conciencia, podemos hacer un rapport para ayudarlos a sentir diferentes cosas. O sea, herramientas de coaching hay para dar y regalar, y dependiendo entonces de cuáles son los estándares de coach que queremos lograr en la organización, o si te quieres certificar un estándar nacional o internacional, habrá que revisar qué herramientas tienes que conocer y poner a disposición del coaching. El plan de sesión, entonces, por lo tanto, deberá construir para cada sesión un plan de acción para mejorar el desempeño, deberá tener un calendario de trabajo y explicar tanto qué voy a hacer yo como coachee, como voy a hacer como coach, establecer los parámetros de evaluación, conste, evaluación de la sesión y del coach y evaluación del desarrollo del aprendizaje, los dos. Como si fuera un curso de capacitación, tendríamos que un instrumento del antes y el después. Y la última parte es conseguir el compromiso del coachee. En este compromiso muchas veces se hace por escrito, se hace un contrato, ¿okay? Y sobre eso entonces podemos tener diversas formas. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo. Este es el estándar de coaching para la ejecución de conocer. Y entonces el contrato que sigue el coaching comenzará porque literal coachee y coach leen este contrato en donde se especifican qué es el proceso de coaching, cuáles son los compromisos, cuál es la naturaleza del proceso de coaching, qué es y qué no es, cuántas sesiones tomará entonces este programa de coaching, duración, fecha y horas de cada sesión, tiempos entre sesiones, qué va a pasar con la comunicación, estructura y condiciones de la sesión, cuál es el precio por cada sesión individual de coaching, qué pasa si se cancela una sesión, excepto por casos de fuerza mayor, cuáles son los temas de conformidad, los permisos, los temas de confidencialidad, la autorización, ¿okay? Y aquí, ahora sí, a ver, ¿cuál es el objetivo general a lograr? ¿Cuáles son, entonces, en este caso, los elementos claros en donde pondríamos el énfasis en desarrollo de habilidades? ¿Qué es lo que el coachee tiene avanzado como su desarrollo para poder abondar en esos objetivos? En la medida de lo posible, cuáles son las creencias limitantes que se han impedido el desarrollo de este trabajo, ¿okay? Y cuáles son los objetivos a lograr en cada sesión, cuándo se van a aplicar entonces las acciones, cada uno de ellos, y pues la firma y contrato de cada uno de ellos. O sea, este sería un formato de contrato. Cada organización debería definir cuál es el contrato que pudiera usar o no. Y de ahí tendríamos el plan de acciones, donde ya desglosamos con fechas cuáles son las estrategias y acciones que se debería desarrollar para que nuestro asesorado cumpla con su programa de coaching. O sea, entonces, siempre que tengamos un proyecto de coaching, deberíamos acordar con nuestro coachee cuáles son las condiciones de este plan de acción para que entonces quede claro la extensión, incluso, el costo del servicio. Para un programa interno, pues tendrá que ver con que la organización decida dar esas horas y a lo mejor estas salas y a lo mejor esta computadora y estos elementos para trabajar, que sería el costo. Y si es un externo, pues cuánto cuesta cada sesión y cada programa. En el mercado, por ejemplo, yo he visto coaches desde 250 hasta 3,000 pesos la hora. Depende de muchas cosas, depende de quién es el coachee, depende cuál es el programa, depende cuál es el grado de especialización del programa. O sea, una persona que va a ser asesorada en su plan de vida y es muy importante y urgente, pues a lo mejor estará dispuesta a pagar 1,000, 1,500 pesos. Okay, mientras que alguien dirá, pues es que un psicólogo me cobra 800 pesos, entonces mejor voy con ellos. Todo eso es parte del servicio del coaching. Sin embargo, lo importante de reflexionar es que ese plan de sesión o de sesiones está basado en lo que es el objetivo principal y en las acciones identificadas para desarrollar entonces nuestro proceso de aprendizaje. De ahí hay que darle seguimiento, o sea, ya que tuvimos la sesión de acuerdo donde firmamos nuestro contrato, tenemos claro cuál es el plan y demás,
vamos entonces a ponerle fechas a las sesiones, verificar el progreso que la persona haya hecho, continuar observando y respaldando el coaching, preguntar al coachee cómo le está yendo y qué se puede hacer qué puede hacerse para ayudarlo, identificar posibles modificaciones en el plan de acción y preguntar a la otra persona qué le resultó útil y qué podría hacerse para mejorar la sesión, de sesión en sesión. ¿Okay? Entonces, recordemos que no deja de ser un proceso social y podemos tener cosas que se pueden ir mejorando desde detalles como, por ejemplo, tener café en la sesión a no tener café, ¿okay? Hasta temas muy importantes como ambiente, mobiliario, vestuario, horario, cosas por el estilo. Y también hay que evaluar el proceso de coaching. Entonces, hay dos procesos de evaluación importantes, las evaluaciones parciales y la evaluación final. En las evaluaciones parciales, yo sugiero hacerlas a final de cada sesión, en donde tengamos una forma de evidenciar si se aprendió algo, ya sea por la sesión o por el trabajo de la semana o semanas, ¿okay? Y una evaluación final en donde se contraste qué es la meta original, del objetivo original, contra los resultados. Y ese, dijéramos, es el gran tema de la planeación del coaching. Hacemos un resumen. El proceso de coaching tiene 4 etapas. Hay una etapa preliminar en donde identificamos la necesidad de una persona tener un coaching. Paso 1, hacer un diagnóstico profesional de cuáles son, en este caso, las habilidades o actitudes a desarrollar. Paso 2, hacer una planeación que incluirá los objetivos generales y los planes por sesión y el uso de las herramientas de coaching por sesión. Okay, de ahí ir a la acción, okay, darle seguimiento y evaluar. Okay, entonces, este proceso de coaching es el que me permitiría tener un manejo serio y profesional de la relación de coaching. No hacerlo, okay, va a derivar a que las sesiones de coaching se conviertan más en una plática informal, y cuando hablamos entonces de desarrollar habilidades, un jefe pudiera tener la mala tendencia de orientarse a qué falta y qué está mal en lugar de enfocarse a lo positivo. Entonces, es muy importante en la práctica de coaching formar a los coaches, tanto a los gerentes o jefes que quieran desarrollarlo, o coaches internos profesionales o coaches externos que sigan todo este protocolo. Y voy a entonces aquí a hacer una pausa para dar oportunidad de preguntas. Steve. Claro que sí, doctor, con gusto. Veamos. Son muchísimas preguntas, estimados asistentes. Esto es algo muy positivo. Tiene muchas felicitaciones, maestro. Gran conferencia, excelente presentación, muy claro, trae toda la información necesaria. Muchas muy buenas preguntas. Veamos por aquí. Dice, ¿un subordinado puede coachar a su jefe? Es decir, decirle sus deficiencias o carencias. Regularmente en las organizaciones hay jefes de la vieja escuela. ¿Esto es posible o el coach se da de manera descendente? ¿Ahí me alcanzan a ver? Deme un segundo, doctor. Sí, es que parece que está fallando un poquito el internet. Ahí está, doctor. Ahí lo escuchamos. Gracias. Fíjate que ahí tengo un sentimiento encontrado. Que un subordinado haga un coaching con su jefe pudiera ser delicado. Sí se puede, pero yo no sugiero más de 2 o 3 sesiones. O sea, comenzamos a poner ruido en los temas de autoridad, porque al final de cuentas el coach, como está ejerciendo un rol de liderazgo, va a obtener cierto nivel de autoridad personal. Y entonces en una relación de trabajo pudiera hacer una especie como de evaluación cruzada, y eso es peligroso. No lo llamaría coaching, yo lo llamaría management up o gestión inversa, y le pondría sus protocolos propios. Gracias, maestro. Por aquí otra felicitación. Muchas felicidades. La información es muy clara, de gran valor. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Dice por acá, dice César, para la parte de guardar la privacidad entre coach y coaching, ¿depende del contrato que se tenga con la empresa o existe un código del coach de guardar privacidad de lo que se comenta en el coaching? Las dos. Hay un contrato de prestación de servicios entre el coach y la empresa. Puede ser que el coach sea personal interno de la empresa, ¿okay? Y hay un contrato entre coach y coachee. Y aquí usamos el mismo paradigma médico.
los expedientes del personal son confidenciales y aquello que se maneje dentro de un coaching tendrá el mismo manejo que un trauma, un accidente y ese tipo de no sé, acoso sexual y cosas por el estilo. Es el mismo protocolo de confidencialidad. Y entonces, si el coach tiene un código de ética que lo va a limitar en qué podría retroalimentar a la organización respecto a lo que está haciendo o no el coaching. Si es un tema muy, muy delicado, yo sugiero mejor pasar un protocolo tipo psicología con todo el tema legal médico al respecto. Cuando hablamos de coaching para desarrollar cosas en positivo, pues no hay mucho que guardar confidencialidad. O sea, tú dirías, la persona está haciendo las prácticas, está logrando los resultados, necesita más tiempo, más apoyo, si acaso, y la retroalimentación no tendría un conflicto de intereses o un conflicto de confidencialidad. Enterado, doctor. Vamos a ver, dice, ¿cómo puedo cambiar el pensamiento a un subordinado cuando piensa que se tienen favoritos dentro de la organización? Fíjate que ahí me topo con mi paradigma de jefe en lugar de paradigma de coach. Y la respuesta que yo te daría es, ¿para qué quieres hacer eso? O sea, en las relaciones humanas, las preferencias son naturales. Lo que tenemos que tomar conciencia es que esas preferencias no hagan ver algo como injusto. O sea, el trato general por afinidades personales y demás no está mal. A la persona que siente que no es el consentido, diría, tema 1, ¿quieres ser el consentido? ¿Por qué no desarrollas algunos elementos que hagan que tu jefe o que alguien te valore más? ¿Okay? Y ese es un tema de coaching. O incluso mi observación como líder o como consultor sería, ten cuidado que el hacer comparaciones es una de las conductas que tratamos de evitar en el liderazgo. Y entonces, el que tú te des cuenta que existe un favorito es que por definición o no te sientes apreciado o estás haciendo una comparación en negativo. A lo mejor pudiera requerir terapia. Sí es deseable que un jefe trate a todos por igual y no tenga favoritismos, pero hay que tomar en cuenta que la naturaleza humana nos hace ser así. O sea, nos sentimos mejor con algunas personas y mientras no que hagamos una práctica de injusticia, pues tengo derecho a sentirme mejor con otras personas. Perfecto, maestro. Doctor, pues muchos buenos comentarios, ¿eh? Muchas gracias por compartir, 100% de acuerdo con todos los puntos. Muchas gracias. Muy completo y muy interesante. La verdad es que muchos buenos comentarios. Dice, agradecer al doctor el dominio del tema, muy claro, sobre todo muy interesante, de gran valor. Oye, Steve, estoy viendo las preguntas y hay dos que me llaman la atención. Adelante, maestro, adelante. Una sería, ¿cómo sería una técnica exitosa para coachear a alguien que no quiere? No se puede. O sea, eso sería manipularlo. Si el coachee no está de acuerdo en el coaching, está haciendo un ejercicio de voluntad que es requisito para el coaching. Entonces, si no quiere, entonces no es tema de coaching, sería más un tema de motivación, un tema de dirección. O sea, es más un tema de liderazgo que de coaching. No, es como tratar de decirle a una persona con sobrepeso que deje de comer lo que le gusta. Entonces, si no quiere, no se le puede forzar. Se le puede motivar, se le puede hacer ver ventajas y desventajas y cosas por el estilo, pero al final, si no quiere, pues no se va a poder. Otra que me llama la atención es que dice, teniendo el idioma español tan rico, ¿por qué llamarle coaching en inglés y no llamarle entrenamiento en español? Porque técnicamente hay una diferencia entre coaching and training. En inglés son dos cosas diferentes, pero en español es lo mismo. Entonces, hay algunas palabras así que se manejan en diferentes tecnicismos. Training es un entrenamiento tipo deportista, ¿okay? En donde lo que queremos es darle instrucciones y corregir defectos, mientras que coaching, ¿okay? Es una práctica de ayudarte a explotar tu potencial. Entonces, el entrenamiento como tal que sigue un coach no necesariamente es corregir cómo lo haces mal, por ejemplo, aplicar mal una técnica, y por eso se prefiere usar el término en inglés porque es un poco más preciso. La otra es una cuestión de internacionalización.
O sea, si tú quieres tener un reconocimiento con una certificación internacional, la asociación internacional se llama coaching y esa es la práctica que están exponiendo. Entonces, es un tema de convencionalismo, no es una invalidación al idioma. Bien, entonces, ¿están de acuerdo? Vamos con la tercera y última sección de temas. Vamos a hablar un poco de la facilitación de sesiones de coaching. Aquí tenemos que entender entonces que las sesiones de coaching siguen un proceso como de cualquier reunión. Aquí el detalle nada más es reunión entre dos personas. Y entonces en las sesiones de coaching tenemos una entrada, un desarrollo y un cierre. Previo a la sesión, el coach debe asegurarse que tiene, número 1, un ambiente controlado y número 2, herramientas y registros. En el caso del ambiente controlado, aspiramos a que nuestras sesiones de coaching no tengan interrupciones. Entonces, si es una sesión dentro de la organización, necesitamos tener permiso por parte de jefes y directores de tener este horario disponible, porque se trata de apagar teléfonos y estar aislados. Entonces, es muy importante la planeación. Por ejemplo, si vamos a entrar en un programa de coaching para un vendedor, pues tiene que ser en horarios que el cliente no le va a llamar o que tiene un vendedor suplente que puede contestar las llamadas de estos clientes. O sea, siempre hay que tener en cuenta que para tener éxito en nuestra sesión de coaching necesitamos un ambiente de privacidad que motive, en este caso, cualquier emoción que surja. Y nosotros como coaching necesitamos nuestras herramientas y registros. Por ejemplo, todas las sesiones de coaching deberán tener una bitácora y entonces yo necesito tener a la mano mi bitácora. O a lo mejor vamos a hacer un test, necesito a la mano el test, o a lo mejor vamos a hacer una risoterapia y tengo aquí las pelucas y todo lo que vamos a utilizar en la dinámica. O sea, el chiste está en, dependiendo del plan, es qué herramientas y registros voy a necesitar. Ya para el inicio de la sesión tenemos entonces un proceso que dura 5 minutos, 10 minutos. Hablamos de la apertura, reglas básicas y el objetivo de la sesión. Cuando hablamos de la apertura, hablamos, número 1, de comenzar puntualmente. Esto en la práctica profesional es muy importante. Si un cliente, si yo soy coach y un cliente llega tarde, yo le cobro desde la hora que programamos. Pero si yo llego tarde, tengo un punto en contra. Entonces, es muy importante la puntualidad. Y en la apertura lo que haríamos sería recuperar el objetivo general del coaching, cuáles son las actividades y resultados entonces que vamos a tener con las sesiones, para entonces, perdón, está duplicado, pasar al segundo punto. Tenemos en el coaching, cuando hablamos del coaching directo, el coaching gerencial, podemos tener un conflicto. Y este conflicto es propio del jefe. El jefe puede estar jugando dos roles, el de evaluador y coach. Y entonces, como evaluador, el gerente revisa mi desempeño. Como coach, el jefe va a buscar maneras para ayudarme a mejorar mi desempeño. Y entonces es muy importante, muy importante, si es coaching directo, que quede bien claro que lo que se diga en la sesión de coaching no será usado para la evaluación formal. Entonces, ahí tengo que dejar bien claro cuál es el alcance de cada uno de los roles y cuáles son los momentos de coaching y cuáles son los momentos para la evaluación. Es por este conflicto de roles el que se sugiere que el coaching lo haga otra persona, no el jefe directo. Entonces, solamente recurriríamos al jefe directo cuando su autoridad me permitiría cambiar fechas o cambiar procedimientos, que sería parte del aprendizaje de la organización como ganancia del coaching. Esto es entonces muy importante de definir. Y la clave para manejar este conflicto de roles es crear un entorno de confianza. El jefe debe tener en este caso la habilidad probada de jugar en los dos diferentes roles para que no tengamos ese conflicto con el coachee. Por lo tanto, cuando hablamos de las reglas básicas de la sesión, comentamos y finalizamos comentamos con nuestro coachee que la idea es comenzar y finalizar puntualmente, aclaramos cuál es el conflicto de roles y que quede bien claro que lo que se diga en este momento no será parte de la evaluación y que tenemos aquí la intención de buscar la mejora. Y logramos los acuerdos básicos, por ejemplo, comportamiento y reglas de cortesía básica durante la sesión. Cosas muy básicas y muy sencillas como qué es lo que se vale y no se vale. Por ejemplo, se vale tomar turnos para hablar, se vale servicio en taza de café, cuáles son los elementos y reglas a lo mejor teléfono apagado, teléfono vibrador o cosas por el estilo. Y la otra es el acuerdo de cómo manejar interrupciones. Por ejemplo, si hacemos un acuerdo que estoy esperando una llamada importante de mi jefe y que solo a él le voy a contestar,
¿okay? Entonces, el acuerdo podría ser: cuando llegue mi jefe, interrumpimos. ¿Okay? Ese es un acuerdo que tenemos que hacer en la sesión. Como profesional independiente, yo siempre pongo como regla que teléfonos apagados. Yo durante la sesión tengo mi teléfono apagado, ¿okay? Y no atiendo nada más que lo que está pasando, en este caso con el coaching. También puede ser una regla, por ejemplo, grabar la sesión. ¿Okay? En algunos casos, elaborar la bitácora puede ser más sencillo si tengo la grabación de la sesión. También algunas reglas básicas tienen que ver con qué pasa con las emociones, si se van a manifestar emociones, pues apagar cámaras y cosas por el estilo. Entonces son reglas básicas que, insisto, se hacen en 5 minutos. Ya para el desarrollo de la sesión, ya dejamos claro cuál es el objetivo de la sesión, ya dejamos claro cuál va a ser las etapas o las acciones que vamos a hacer en la sesión. Entonces lo que sigue es establecer el diálogo, asegurar la participación, ejercer liderazgo y escuchar activamente. Vamos por partes. Primero, el diálogo. El diálogo, como todo proceso de comunicación, lo que vamos a estar haciendo es un intercambio activo de ideas. Y aquí tenemos como coaches que poner atención muy importante en dos fenómenos claros que es nuestra responsabilidad. Responsabilidad número 1. El propósito del coaching es ayudar al coachee a sentirse comprendido. Entonces, es mucho más importante escuchar que hablar. Mucho, por mucho. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos, a través del lenguaje corporal, a través del lenguaje facial, a través de las palabras que selecciona la persona, ¿okay? Cómo se siente con mi respuesta a sus comentarios. O sea, si lo estoy comprendiendo y él se siente comprendido, entonces tendremos un mejor desempeño del coaching. Lo segundo, está consciente de las barreras. Barrera número 1, el idioma. Lo que estamos diciendo dijéramos, lo que estamos entendiendo, el uso de tecnicismos y el uso de modismos es importante aclararlo. Como coach, yo tengo que tener la capacidad de comprender cómo lo dice el coaching y en muchos casos aprender su lenguaje para hablarle en su lenguaje. ¿Okay? Entonces, desde los grandes temas de programación neurolingüística, que si tiene un lenguaje visual, le hablo en imágenes, y si tiene un lenguaje kinestésico, le hablo en emociones, ¿okay? Hasta los temas de si alguna palabra le molesta, si alguna palabra es mal entendida, si el volumen y el tono de mi voz agrede o no se entiende. Todo eso hay que entonces tenerlo bien claro para poder establecer un diálogo constructivo. Recomendaciones para una comunicación clara. Número 1, hablar en primera persona. En este caso, en el coaching, a pesar de que estés hablando con tu jefe, la intención es crear una relación fuerte, por lo tanto, hablar en primera persona es importante. Y cuando hablamos en primera persona, la expresión debe ser de tú. O sea, aquí, a pesar de que estemos tratando con pacientes y clientes y demás, el usted crea barrera. Nosotros queremos evitar esa barrera. Evitar atribuir algo al interlocutor. Es muy importante tener la comunicación clara para, si hay algún malentendido, no culpar, sino buscar cómo precisamente surgió ese malentendido con fines de aprender. Necesitamos evitar el uso de impersonales, por ejemplo, el ella, el ese y ese tipo de cosas. Tenemos que ser claros y puntuales, porque en el coaching tratamos entonces de fomentar la conciencia, es lo que acabo de decir. Muy importante, el lenguaje del coach debe ser en este caso en positivo. Entonces, evitamos el uso de la palabra pero. El pero es un conector que niega y cancela lo que se dijo antes, y entonces usamos los puentes para decir cosas como: ok, lo que estás diciendo es esto, esto y esto, y recomiendo y observo y hago esto. Si yo digo pero, lo que acabo de decir es que lo que dijiste no sirve. Entonces evitamos el pero en este caso en la construcción de conexiones. Evitamos los universalismos. O sea, es que mi jefe siempre o nunca, o todas esas cosas son una forma de eludir la responsabilidad. Tratamos de evitarlos como coach. Siempre tenemos que estar conscientes de nunca utilizar estas palabras. Evitar el decir no como cancelación del mensaje. Esto es muy importante. Queremos que la persona se sienta comprendida. Por lo tanto, si a lo que dice le dices que no, okay, puede sentirse. Únicamente usaríamos la palabra no cuando es correctamente utilizada. O sea, te dice, ¿está lloviendo? Tú le contestas, no, no está lloviendo. O sea, literal, es una respuesta lógica, directa. Okay, entonces evitamos decir no como cancelación de un mensaje. Dentro de este proceso hay que asegurar la participación. Muchos casos
habrá algunos retos emocionales, y entonces entre esos retos emocionales el coachee pudiera apagarse, que decimos aquí en Veracruz achicopalarse, que se hace chiquito. Entonces, para ayudarlo en este proceso emocional, pues debemos nosotros como coaches ser conscientes y recordar las motivaciones que tiene el coachee, recordar por qué está aquí, mostrar empatía y motivar la expresión emocional y hacer preguntas poderosas, hacer preguntas detonantes, hacer preguntas inteligentes que hagan a la persona recordar por qué está aquí para que entonces podamos pasar al desarrollo de las actividades a pesar de que haya algún obstáculo emocional o algo. Les recuerdo en este caso de utilizar las herramientas para el desarrollo de las acciones de coaching de acuerdo al plan, que sería lo básico, hasta que podamos entonces a tener una conversación en donde ejerzamos el liderazgo. Y aquí, ojo con esto, porque como coach yo quiero que tú te desarrolles, yo quiero que tú despiertes tu liderazgo. Y entonces, si yo soy dominante, tenemos aquí un tema importante. Entonces, ejercer liderazgo sería controlar mi propio nivel de participación para asegurarme que no estoy dominando la discusión, y por discusión me refiero al diálogo. Posibilitar que una persona callada o tímida pueda decir las cosas, o sea, necesito poner atención en otra persona, necesito motivar, necesito ser positivo y mostrarme alentador acerca de las cosas que dice el coaching, aunque esa es otra forma de ejercer un liderazgo. Y otra muy importante, resaltar los acuerdos. Gran parte de los retos emocionales que tiene un coaching en el coaching es procrastinar, es posponer, es no hacer las cosas por alguna razón emocional. Okay, entonces, es chamba del coach estarlo motivando a través de los acuerdos a hacer las actividades y a revisar cuáles son los obstáculos emocionales en el hacerlo. Entonces, muchas veces, contratamos un coach no porque no tenga la solución, sino porque necesito rendirle cuentas a alguien, necesito ponerle fechas y hacer que alguien me retroalimente si estoy o no logrando mis propios compromisos. Es uno de los grandes motivos que me contratan a mí como coach de negocios, okay, el ponerle fechas. Una gran empresa tendrá un consejo de administración donde hay que rendir cuentas, pero las empresas familiares no hay este consejo. Entonces, si el director general, el dueño, pospone algo, nadie se queja. Entonces, el coach podría entonces servir precisamente como punto de control, que tiene costo y duele pagarlo, ¿okay? Para decir cuáles son los compromisos y cómo estamos llevando a cabo las acciones para que se desarrollen los resultados. De ahí tenemos que ayudar al coachee a mantener el curso de la sesión. O sea, conforme vamos avanzando en la sesión, hacemos ciertos resúmenes de qué es lo que vimos, qué es lo que aprendimos, agarramos nuestro plan de sesión para decir, pues de los 3 puntos estamos en el punto 3, ¿okay? Señalamos cuando vamos a cambiar de un tema a otro y damos estas pausas para elaborar la bitácora. Y aquí es donde precisamente hacemos la conexión de ambos. En la bitácora tú dices, el objetivo era, no sé, aprender a hablar, ¿okay? Y en la sesión habló frente a una cámara durante 3 minutos y formuló tales estructuras de lenguaje. Entonces, vamos al mismo tiempo que realizamos un punto de control, haciendo un resumen con la gente, vamos redactando la bitácora que nos va a servir en este caso para poder construir nuestra evidencia de que estamos logrando el proceso. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta es escuchar activamente. Un oyente activo presta atención y responde a lo que dice el participante. Ojo, tanto de forma verbal como no verbal. En los procesos de certificación de coaching, por ejemplo, te miden hasta si estás en la misma postura de tu coaching. O sea, si el coachee está hacia adelante, tú estás hacia adelante. Si el coachee está hacia atrás, tú estás hacia atrás. Si está con la pierna cruzada, tú te cruzas. O sea, las expresiones verbales y no verbales deben coincidir en un ambiente de rapport que me permita entonces establecer una conexión para que la persona tenga la apertura de comentar lo que quiere. Necesitamos observar a mi interlocutor, qué dice, cómo se siente, en qué pone énfasis o energía, qué es lo que le llama la atención o le interesa, qué tipo de palabras, metáforas o imágenes utiliza y qué comunica con su lenguaje corporal. Todas estas son cosas que ponemos atención y hace que la simple acción de escuchar sea constructiva. Y entonces las recomendaciones son simples. Número 1, mantener contacto visual. Conste, la única excepción que usamos en no mantener lenguaje visual es en la elaboración de la bitácora. Pero en la elaboración de la bitácora, tú literal diriges la atención de la persona hacia el papel, hacia el escrito. Pero lo demás es mantener el contacto visual. Un terapeuta, un coach que no mira a los ojos a la persona, da la impresión como que no le interesa. Y eso rompe el propósito de crear confianza.
Segunda recomendación, sonreír. Es muy importante estar en alta energía. Nada más ojo que no sea fingido. O sea, si la persona te dice, oye, se acaba de morir mi perro, pues no sonríes. Esa es una agresión. Sonríes en términos de crear confianza, crear rapport. Evitas distracciones, presta atención al lenguaje corporal, esto ya lo dije. Escucha primero y evalúa después. Este es un tema bien, bien importante. Como coach, ayudas a las personas a construir, pero necesitas construir sobre su entendimiento, no sobre el tuyo. Por lo tanto, hay que escuchar completo primero y asegurarse de que entendiste qué quiso decir antes de hacer propuestas, sugerencias. No interrumpir, alentar al otro a que continúe, esperar que la otra persona haya terminado de hablar para pensar en lo que se responderá. Esto es muy importante, la técnica de comunicación. Y darle al coach la oportunidad de que comente sus propias ideas y opine respecto a las suyas. En el proceso de coaching gerencial, no damos instrucciones. Verificamos qué es lo que el coach entiende y dejamos que se explaye, y a través de preguntas importantes vamos orientando un aprendizaje y un entendimiento. Si el coach dice, yo pienso que hay que hacer 1, 2, 3, y tú sabes que no es 1, 2, 3, no le digas que no, ¿okay? Hazle preguntas, oye, ¿cuál es la lógica de esta estructura? ¿Por qué está esto planeado con esta cosa? ¿Cómo esta herramienta? Esto es en el paso 2, en el paso 1. O sea, a través de preguntas vas guiando su aprendizaje sin decirle que está mal lo que está pensando. O sea, necesitamos construir con base en lo que está diciendo. En todo momento usamos un enfoque positivo. Es algo bien, bien importante. Concentrémonos en la oportunidad de desarrollo profesional. Corrobora que ambos estén de acuerdo sobre los objetivos. Resalta que se desea sinceramente de otra persona. Intercambia perspectivas con el coaching. Se vale al hablar de ejemplos, hablar de tu experiencia. Es parte importante del liderazgo. Comparte consejos y sugerencias sin imponer. Y discuta ventajas y desventajas. Esta es la mayor técnica que tiene el coach de negocios. O sea, yo como coach de negocios, yo no le digo al empresario, tienes que hacer esto, sino es, oye, a ver, tienes 3 alternativas, la ventaja de la 1, la ventaja de la 2, la ventaja de la 3, cuál te ayudaría a sentirte más seguro, etcétera. Y a través de esta discusión de ventajas y desventajas, ayudas a buscar consenso para que la persona pueda, entonces, en este caso, definir sus objetivos. Y por consenso, me refiero al acuerdo entre coach y coaching. Ya la sesión, llevándolo al cierre, este cierre igual toma 5 minutos, 10 minutos. Vamos a hacer un resumen de resultados y acuerdos, en donde verificamos si se cumplió el objetivo de la sesión. Hacemos un resumen de los logros alcanzados, puntos o decisiones clave, conste de la sesión o de todo el proceso desde la última sesión, porque a lo mejor hubo tarea. Hacemos un resumen de resultados. ¿Qué diferencia hay? Los resultados son de acuerdo a los objetivos y los logros, puntos o decisiones son en lo general. Y hacemos un resumen de acuerdos, repasando en este caso el plan completo de sesiones. Hacemos una revisión del plan de acción, verificamos qué decisiones y resultados específicos surgieron de la sesión y qué tareas deben realizarse como resultados de la misma. ¿Quién es el responsable de llevar a cabo esas tareas? Aunque la respuesta sea obvia, que el coaching, aguas que es muy importante revisar esta parte de responsabilidad y ponerle fecha. ¿Cuándo deben completarse esas tareas? Y ya sobre eso entonces hacemos el cierre. Si se requiere, con respecto a la sesión en la que estamos, programamos sesiones adicionales. Agradecemos la participación, ojo que eso es muy importante en temas de reforzamiento de la autoestima. Agradecer la participación y reconocer aportaciones importantes, innovadoras o entusiastas. De ahí tenemos que elaborar la bitácora y realizamos los acuerdos para el seguimiento. Recomendaciones generales entonces para el coaching. Mantener la sesión de coaching centrada en 1 o 2 temas. Nunca tratar de ver 5 o 6 temas en una sola sesión. Es muy complicado y desgastante. Conservar el clima sea relajado. Establecer reglas básicas desde un principio. Definir desde el comienzo el estilo de trabajo y de retroalimentación preferidos. Establecer objetivos parciales menores que ayuden a que el empleado o el coach gane confianza y esté motivado. ¿Okay? Entonces, son reglas claras que nos van a llevar a una buena operación del coaching. Y si nosotros estamos pensando claramente en el objetivo, tenemos un plan, nos acatamos al plan y seguimos en este caso con buenas prácticas, tanto de confidencialidad, manejo de clima y demás, okay, podemos entonces llegar a un objetivo de coaching muy positivo. ¿Preguntas? Gracias, doctor. Vamos a ver. Ya son varias preguntas. 180 preguntas llevamos ya.
A ver, estimados asistentes, por ahí les agregué la liga del registro para que les hagamos llegar a su correo su constancia. Es muy importante, por favor, que registren bien sus datos para que no les vayan a llegar más. Entonces, dice por aquí, agradezco mucho la conferencia, la claridad del manejo. Perfecto, felicitaciones. Ha sido muy clara la presentación con información de mucho valor. Dice, Carlos, ¿la vestimenta es importante cuando se da coaching? Sí, pero depende del tipo de coaching. Yo sugiero una vestimenta para el coach que sea casual, pero no informal, o sea, cómoda, pero operativa. Y ojo que lo que estás tratando es de presentarte de manera profesional, y entonces el coaching para la ejecución que se da en la empresa, pues te puede abrir la puerta a consultoría, asesoría, capacitación y demás, y entonces tienes que proyectar una imagen específica. Yo sugiero guardar una vestimenta diseñada a la medida de tus objetivos profesionales como profesional independiente. Perfecto. Doctor, comenta César, ¿cómo manejas temas delicados, por ejemplo, el racismo? Si el coaching es racista, ¿qué haces? ¿Cómo manejas esa situación que sabes que es correcta más en estos tiempos? Si el coach es racista, no lo certifico. O sea, ojo que no nombro coach a cualquiera. Tiene que haber una evaluación, tiene que haber una habilidad certificable o certificada. Y si hay en este caso una actitud descarada de racismo, esta persona no es competente como coach. Perfecto, doctor. Comenta por aquí Carlos, algunas instituciones tienen la figura del preceptor. ¿Cómo se compara con el coach? Perdón, no entendí la palabra, preceptor. Sí, sí, preceptor. Tampoco lo había escuchado, pero no sé si tengamos conocimiento de eso. Ah, fíjate, esta no la había escuchado. No sé a qué se refiere, te la debo. No, gracias, doctor. Carlos, si eres tan amable de por ahí comentarnos cómo va dirigido esta parte del preceptor, te lo agradeceremos mucho y con gusto te contestamos. Por aquí comenta, bueno, extraordinaria presentación, muchas gracias, muy buena conferencia, excelente presentación, me gustó. Un coach tiene que ser imparcial ante todo. Dice, agradezco mucho por la conferencia, claridad y manejo del tema. Dice, ¿existen algún curso diplomado gratuito sobre habilidades directivas o el coaching gerencial? No me he encontrado gratuitos. He encontrado algunos de bajo presupuesto. Yo te sugiero que si quieres hacer de esto una habilidad que vaya a tu currículum, mejor te certifiques. Y la certificación más económica que he visto es la de conocer. Entonces ahí te invito a acercarte a los organismos evaluadores, y ellos tienen programas de alineación y certificación pues a la medida. Ahora, ojo que la profesión de coaching puede tener muchos niveles y alcances. Si tú todavía no eres egresado y quieres formar habilidades de coaching, yo te sugeriría mejor, ahora sí, que un coaching ontológico para definir cuáles son tus metas y sobre eso recomendarte una vía más adecuada. Podemos incluso pensar hasta en una maestría de coaching organizacional o un programa de certificación internacional de coaching, pero todo eso dependerá del presupuesto. No me he encontrado programas gratuitos, pero lo busco y con mucho gusto lo manejamos. Gracias, doctor. Por aquí pone anónimo. Buenas tardes, excelente ponencia. Mi duda es, ¿qué pasa si el juicio del coach está alterado por cuestiones personales de este mismo? ¿De qué manera puede afectar esta cuestión en la sesión de coaching? Todo, o sea, un coach que no tiene terapia tiene un riesgo de perder el control emocional. Sobre todo cuando hablamos de que es un coach interno, es posible que los temas y problemas que trae el coaching tengan un conflicto de intereses. Y entonces, si el coach tiene problemas emocionales en ese sentido, el coaching no va a funcionar. Un coach profesional desarrolla ciertos mecanismos para tener pues un estado emocional adecuado a las sesiones. En algunos casos, los coaches profesionales también tenemos terapia y también tenemos procesos asistidos.
La realidad está en que con la práctica tú puedes hacer un auto-coaching. La meditación ayuda y este tipo de elementos, pero un coach que tenga un conflicto de intereses, un conflicto emocional con un tema del coaching, debe tener dentro del código de ética la conducta de manifestarlo, ¿okay? Y trabajarlo, incluyendo en el tema de pedir sustitución de coaching si es el extremo. Gracias, doctor. También podemos ver en la empresa que debería haber un coach de coaches. Entonces, si un coach tiene un tema en sí mismo, también debería recurrir a un coaching interno. Perfecto, doctor. Por aquí pone una pregunta una persona anónima. Dice, generalmente el personal se resiste a que se le otorgue un coaching. Existe mucha resistencia. Soy gerente y manejo aproximadamente el coaching a equipos de 20 personas. Termina existiendo resistencia y juzgan al coach como mala persona. ¿Cómo se puede evitar ese pensamiento en los empleados? Ok. Yo me remitiría primero a las evaluaciones objetivas, como el test que acabamos de ver, en donde podamos tener evidencia de que una persona requiere un coaching, más que una terapia o un manejo de conflicto o algo por el estilo. Entonces, si hacemos una evaluación sofisticada, por ejemplo, un 360, una evaluación 360 me permitiría tener la autoevaluación comparada con la evaluación del jefe, la evaluación del subordinado, la evaluación de los pares y la evaluación de los clientes, y podríamos ahí identificar fortalezas y debilidades concretas a trabajar. Y de ahí el siguiente paso es que quede bien claro cuáles son las fortalezas y debilidades personales que son diferentes a las fortalezas y debilidades del grupo, que deberían tratarse en un coaching. O sea, si todo el grupo tiene la misma necesidad, no le des coaching, dale capacitación, dale facilitación, mételos a un proceso a través de una dinámica lúdica, por ejemplo, Lego Serious Play o algo, donde el grupo en conjunto desarrolle y aprenda cosas en lugar de tener un enfoque hacia el individuo. Entonces, para que el individuo esté a favor de un coaching personal e individual, es porque logramos un acuerdo de entendimiento donde efectivamente uno como persona tiene un potencial a desarrollar que está por abajo de lo que se requiere, o que está desaprovechado con respecto al grupo y podríamos tener un aprovechamiento superior en otro sentido. Yo comenzaría por identificar a las personas claves que tienen buenos resultados en el coaching para darles una especie como de puntaje en positivo de su desempeño. Es muy probable que yo como gerente de recursos humanos quiera darle coaching a aquella persona que tiene potencial de gerente y lo quiero nombrar gerente a lo mejor en 3 meses. Por ejemplo, me encontré con una organización aquí en Veracruz que tenía dentro de su plan de desarrollo una situación bien interesante. Tiene en el mercado 20 años y quiere en 2 años duplicar su tamaño. Entonces, en su programa de desarrollo gerencial normal, desarrollar un gerente le tomaba 2 años. Con el nuevo programa le debe tomar 3 meses. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hago para formar a un gerente en 3 meses? O sea, si no tengo yo programas de mentorías y de coaching, okay, lo que voy a tener es un conjunto de gerentes incompetentes. O voy a tener una plantilla de gerentes competentes, pero heterogénea. Entre cada uno de ellos tendrá diferentes estilos y voy a tener un montón de conflictos. Entonces, aguas que el coaching no es nada más para atender habilidades, también es para potencializar, en este caso, las fortalezas. Y yo lo que haría para apoyarme con las personas que se resisten al coaching es primero venderles la idea del coaching con casos de éxito de gentes que sí están progresando gracias a esa dinámica. Perfecto, doctor. Vamos a continuar con 3 preguntas más. Comenta por aquí, ¿qué tipo de seguimiento se le puede dar a un subordinado que está llevando su proceso de terapia individual, pero no se ha visto mejoras en su actitud? Bueno, es que ya te metiste en la terapia. Ojo que los problemas de actitud de una persona pueden tener múltiples causas, no nada más un tema de personalidad. Y es posible que entonces la terapia no sea nada más para el que tiene el comportamiento negativo, sino también para la gente a su alrededor. Aquí debemos partir de varios principios importantes. Principio número 1, todos tenemos derecho a nuestra personalidad. Es muy importante entender. Una cosa es que necesitemos una actitud positiva, constructiva en la consecución de alguna meta, algún objetivo, algún reto.
pero no tenemos el derecho de pedir a la persona que cambie su personalidad. Entonces, es muy sutil la diferencia. Yo sugeriría entonces en este caso un proceso social donde redefinamos valores, actitudes y demás a nivel organizacional y definamos cuáles son temas de personalidad y cuáles son temas de competencias. Las competencias sí se pueden tratar con un coaching. Ahora, si el coaching está tratando una competencia desde una perspectiva de negativo a positivo y no se ve mejora, a lo mejor lo que necesitamos es revisar el método. Para eso sirven las bitácoras. El coach entonces debería poder mostrar qué es lo que está pasando en las sesiones y contrastar si la persona que está diciendo en la sesión es algo diferente de lo que pasa en la realidad, que puede ser un caso. O sea, hay muchas personas, incluso ya caemos en el tema psicológico y patológico, en donde al terapeuta le decimos todo está bien, no pasa nada, ¿okay? Y lo que queremos decir es ayúdame, y no sé cómo decirlo. Entonces, también habría algunos mecanismos, insisto, del coach de coaches, en donde sin tener un conflicto de intereses, hablamos con los jefes, hablamos con algunos pares, sobre todo tenemos evidencia en nuestras evaluaciones de desempeño, en donde retroalimentamos al coach y al coachee de la diferencia entre lo que dicen en la sesión y lo que está pasando en la realidad. Pero insisto, es un problema complejo. Yo llamaría a un externo para hacer un diagnóstico objetivo en el asunto. Perfecto, doctor. Comenta por aquí Anónimo, ¿alguna bibliografía, sobre coaching que recomiende? Lo primerito sería revisar los estándares. El primer estándar que te recomiendo revisar son los de conocer. ¿Okay? Entonces, los estándares de conocer especifican cuáles son las actitudes y las habilidades que debe de tener un coach en particular. De ahí hay varios libros muy buenos sobre coaching. Es más, tengo uno por aquí, no sé si se alcanza a ver, perdón. Me encantó, Herramientas de Coaching. Es editorial Lexus. Entonces, este es el libro que yo utilizo para las herramientas de coaching. Y hay muchos libros de liderazgo que citan al estilo de liderazgo de coaching. Entonces, cualquier estilo de liderazgo situacional, cualquier libro de liderazgo situacional, pudiera ser una bibliografía adecuada para este tema. Pero entonces, repito, número 1, beta del estándar. O sea, cuando decimos quién es un coach y cuáles son sus competencias, me voy a lo que dice conocer, lo que dice la Sociedad Internacional de Coaching, etcétera, que me dé un perfil. Y esa es como la primera. Y la segunda es cuáles son las herramientas. Entonces, este libro de herramientas de coaching pudiera ser bastante útil. Perfecto. Y pasamos a la última pregunta, doctor. Por aquí comentan, ¿el coaching es algo con lo que se pueden hacer y se desarrolla más fácil en algunas ciertas personas o es algo que se tiene que ir aprendiendo con el paso del tiempo y con las personas para acompañamiento? Los dos. Recuerda que las necesidades de coaching dependen de los retos que estemos afrontando como personas. Y entonces, si tú desarrollas una habilidad, por definición, adoptaste las prácticas correctas para ese objetivo. Y entonces te encontrarás con nuevos retos. O sea, un empresario que vendió el año pasado 10 millones de pesos, este año tiene un reto de qué hago con las ventas con el COVID. Y ese va a ser un tema de coaching. Pero a lo mejor para el próximo año que tenemos mejores situaciones económicas, su meta va a ser vender 100 millones de pesos y tampoco va a saber cómo hacerlo. Entonces va a tener que reformular en este caso sus estrategias y es otro tema de coaching. Si tú eres coach, también te vas a topar con que tú desarrollas ciertos servicios especializados con ciertas herramientas y puedes tener entonces la oportunidad de ir incrementando tus servicios llegándote a herramientas. Entonces, pues desde profundizar en el estudio del coaching hasta complementarlo con estudios de psicología, hasta trabajar con programas de maestría y doctorado en desarrollo humano, en administración y cosas relacionadas. Por ejemplo, durante el año he estado haciendo estudios de psicología humanista, psicología transpersonal y he encontrado cosas que aplican al coaching. O sea, una cosa no está negada con la otra, tanto coachee como coach pueden tener programas de desarrollo y pueden seguir aprendiendo de las buenas prácticas del respecto. Perfecto, doctor. Pues agradecemos muchísimo la ponencia, también a la Universidad del Valle de México. Doctor, de verdad, una excelente ponencia. Estimados asistentes, muchísimas preguntas, muy buenos comentarios también. Lo que podrían hacer, porque veo muchas preguntas aún,
Es que en el correo que les mandemos con su constancia puedan hacernos las preguntas que requieran y con todo gusto se las hacemos llegar al doctor para que nos apoye en contestarlas. Doctor, si no tiene algo más que comentar, veo que va a proyectar creo que algún contenido, déjeme ponerlo por acá. Para que Sí, nada más compartirles mis redes sociales. Listo, ahí se ven, doctor. Si quieren, ahora sí que seguirme o hacer algún comentario, con mucho gusto lo vemos desde aquí. Gracias a la Universidad del Valle de México por la invitación. Esta sesión fue grabada y también voy a compartir este video tanto en Facebook como en YouTube para quienes quieran volverlo a ver. Y platica conmigo en Facebook, ayúdame a construir más conocimiento. Ponte en contacto conmigo a través de LinkedIn, a través de Instagram, okay. Y si gustas colaborar conmigo en proyectos de investigación en ResearchGate, también tengo mi página personal. Entonces aquí están los sitios donde me puedes contactar. También si quieres contacto por WhatsApp o algo, ahí en la página Facebook, ahí están todos los datos. Y pues agradecer otra vez a la Universidad UM por la invitación y a ver cuándo nos volvemos a ver. Claro que sí, doctor. A usted muchísimas gracias por la participación. Gracias a todos por su tiempo. Creo que es lo más valioso al día de hoy. Y hasta luego. Que tengan una bonita tarde. Gracias.